Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy en una jornada particular, y ya ve usted cómo pica, porque estamos en público. Estamos en un acto público en Murcia, en el edificio Moneo, del Ayuntamiento de Murcia, en un programa especial que llevábamos muchísimo tiempo preparando para hablar de algo que forma parte de la vida cotidiana de todos los españoles en todas partes, y es la cuestión de la seguridad colectiva, la seguridad personal, los servicios de emergencias, las catástrofes, las calamidades. Si usted lo sigue de hace tiempo, recordará, y si no se lo cuento yo ahora, que dentro de la cultura empresarial de esta cadena siempre hay, ¿no?, ese tipo de circunstancias que a la gente la marcan durante años. Bueno, en nuestro caso hubo uno de esos acontecimientos que fue el terremoto de Lorca. Y si usted recuerda cómo era entonces esta televisión, recordará que estuvimos mandando permanentemente reporteros, cámaras, etcétera, para cubrir aquella catástrofe que nos conmovió, que sacudió a toda España y que además nos hizo aprender muy de cerca el valor de los servicios de emergencias, el valor de los servicios de alerta, la importancia de la previsión y cómo ser capaz de actuar cuando lo imprevisible sucede. Bueno, este iba a ser el carácter del programa de hoy, dedicado, ya digo, a algo que todos vemos cada vez que aparece por nuestras carreteras un coche con una sirenita, ¿verdad? Por el camino han pasado muchísimas cosas y hoy la noticia en toda España es la ruptura, aún no sabemos exactamente en qué términos, ya veremos, ¿verdad?, de los pactos PP-Vox por el Gobierno, lo cual a nosotros nos obliga en parte a cambiar el paso de este guión, solo en parte, porque hablaremos mucho, ¿verdad?, de emergencias, y nos debería conducir, creo yo, a hacernos alguna pregunta muy importante. Verá usted, hace más de 100 años, un sociólogo alemán que se llama Max Weber dio una conferencia, Política como vocación se llamaba, 1919, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Y allí él planteaba, entre otras cosas, una dicotomía que se le presenta permanentemente al político, que es la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Es decir, voy a hacer esto porque creo firmemente en ello, o voy a hacer esto otro porque, aunque crea firmemente en esto, sé que sus consecuencias a lo mejor pues no las puedo medir, etc. Bueno, esto es algo que se le plantea permanentemente a los políticos de toda la historia. En nuestro tiempo es verdad que esa ética de la responsabilidad con frecuencia se utiliza como cobertura, ¿verdad?, como coartada para no actuar según las convicciones. Lo que hemos visto hoy en España es que un partido ha decidido poner sus convicciones por encima ya no de la responsabilidad, de la conveniencia. Y hasta donde yo sé, esto es la primera vez que pasa. Por eso es tan importante. Vox ha aportado muchas cosas a la vida política española, abriendo debates que no se había atrevido nadie a abrir, y ahora en estos días estamos teniendo un ejemplo supremo también de esto, es decir, de algo que realmente nunca había pasado y además que mucha gente no lo está entendiendo. Y es lógico, porque estábamos acostumbrados a entender la política fundamentalmente como una búsqueda descarnada del poder sin convicciones ni responsabilidad, como Pedro, ¿verdad? Bueno, pues me parece que es un debate que vale la pena abrir y que, por cierto, nos conduce también de nuevo a la cuestión de las emergencias, y de cómo prevenir, cómo preparar, porque eso es ética de la responsabilidad. Dentro de un instante, segundos, aquí en Murcia, en el edificio Moneo, especial El Gato al Agua. Y en este programa especial, con tantos amigos que están hoy acompañándonos aquí en este salón de actos, vamos a empezar a contar. Bueno, yo le voy a contar parte de lo que habrá esta noche, solo parte, porque además habrá muchos invitados. Vamos a entrar en Honduras y en Guatemala. Titulares. Bueno, naturalmente hemos de empezar por la gran cuestión política del día. Es inevitable, el día, de la semana, del mes. Es decir, lo que ha pasado hoy fundamentalmente es que Sánchez ha logrado dividir a la derecha manipulando al PP con la cuestión de los menas, porque esto es lo esencial del asunto. Esto es lo que ha pasado, ha sido una jugada que le ha salido bien porque alguien ha dejado que le salga bien. Bueno, consecuencias, pues pueden ser muy largas. Nosotros vamos a tratar en todo caso de ir al fondo de la cuestión.
Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la llegada de esos menores que, por cierto, con frecuencia no son menores, ¿verdad?, no acompañados, y qué hay que hacer con ellos? Lo contaremos. En materia de política nacional, de lo que todo el mundo está hablando en este momento es efectivamente esa ruptura de pactos anunciada por parte de Vox por la cesión del PP ante Sánchez. Insisto en que aquí hay que calibrar mucho las consecuencias, ¿eh? Nosotros vamos a tener esta noche a Jorge Buxade para que nos lo cuente, para que nos diga exactamente hasta dónde llega, porque claro, es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Esto qué va a significar? Lo veremos. Y luego, ya digo, es muy importante hoy para nosotros incidir en todo eso que todos vemos todo el tiempo y tantas veces lo vemos que pensamos que forma parte del paisaje, ¿no? Pero no, hay gente trabajando, hay gente organizando, hay gente planificando, hay gente que no duerme, hay gente de guardia, porque esto es como una milicia. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo se organiza? No la Protección Civil sin Murcia, porque ahí se le ha escapado a alguien una preposición. No, la Protección Civil en Murcia, por ejemplo. E insisto, que para nosotros fue un referente, sobre todo a partir del terremoto de Terror, que hoy entraremos en ello. Tenemos hoy dos contertulios aquí, particularmente vinculados, por otra parte, al terruño, que son, uno, bueno, voy a decirlo igual, me matizará, pero bueno, el murciano por antonomasia del gato al agua, que es Jesús Trillo, y dirá, cartagenero, ¿o no? Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, encantado. Y además encantado de estar en mi tierra, lógicamente. También he de decir que en un día que para mí es triste, porque yo no soy partidario de las rupturas de matrimonios, aunque sean de conveniencia. Y entonces, la verdad es que me parece que es un día triste porque a mí no me parece una buena noticia la ruptura de la coalición entre el PP y Vox. Yo creo que la derecha debe unirse, yo soy partidario de esa unión, creo que es la forma de ganar al Partido Socialista. No comprendo por qué los malos siempre se unen, como acaban de demostrar en Francia, con eso de las triangulaciones, ¿no?, entre la extrema izquierda, Macron, etcétera. Sin embargo, aquí somos incapaces, cuando estamos más cerca de lo que parece en muchas ocasiones. Además, en concreto, en Murcia, mi experiencia del gobierno PP, la mía, desde luego, no desde dentro del gobierno, sino desde un ciudadano murciano, ¿no? Era una buena experiencia, sinceramente, la experiencia de la Consejería de Fomento, que era la que fundamentalmente llevaba Vox, y en general la coordinación con el resto de las consejerías de la comunidad autónoma, a mí me parecía que estaba funcionando bien. Pero en fin, yo comprendo que tú has hecho alusión a Weber. Weber era muy radical, ¿eh? A mí Weber en esa... Yo sabía que me ibas a poner alguna pega porque es alemán, ¿no? Ya sabes que Weber no hacía compatible la ética, o mejor dicho, los juicios de valor y la ciencia, ¿no? Y por eso la ciencia y la religión se reñían. Y por eso a mí Weber me parece un poco... Pero bueno, al margen de eso, que te doy la razón en cuanto a la ética de convicciones y la ética pobre de responsabilidad. si levantara la cabeza. Se lo merece. Al margen de eso, bueno, yo os dejo, no voy a coger el monopolio de la palabra. Yo sigo diciendo que a mí me gusta más el principio aquel de que la unión hace la fuerza que no la separación. Jesús Trillo, bienvenido, buenas noches. Otra presencia habitual en el gato al agua, también murciana, es un diputado de Vox por Murcia, o de Murcia por Vox, no sé exactamente cuál es la forma más adecuada que decirlo, y que para mí es una persona muy particular porque la conozco desde antes de ser diputado, incluso desde antes de ser de Vox, y para que siempre he tenido un enorme aprecio, que es Joaquín Robles. Muy buenas noches. Buenas noches, pues yo encantado. Yo no soy de Cartagena, yo soy montaraz, yo soy de Moratalla, del noroeste de la región de Murcia. Lo que acaba de decir Jesús Trillo, pues con franqueza yo creo que no tiene razón. Y no tiene razón porque el Partido Socialista ya ha elegido a sus socios, los ha elegido en Europa, es von der Leyen, es la Agenda 2030. El Partido Socialista ya eligió sus socios en el Congreso, permitiendo que en las mesas del Congreso estuviesen presidentes de Esquerra Republicana, del PNV, y negándose a que hubiese presencia en la mesa de Vox, como en la mesa del Parlamento. Es el PSOE el que ha elegido sus socios. Y cuando hemos hecho un pacto, los pactos están para cumplirlos. Si una parte no cumple el pacto, obviamente los demás estamos en la obligación de decírselo. Entonces, no ha habido cumplimiento, sobre todo en este asunto de los menas,
Incluso el titular que se ha planteado aquí de que es una maniobra de Sánchez, no es una maniobra de Sánchez. Si es que el PP está en eso, está en los Menas y está en este asunto. Solo falta que te metas con Max Weber también. Bueno, yo a Weber le tengo también cierta tirria, pero por el hilito este de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que eso es una chorrada que se sacó Weber de la manga completamente. Ciertamente. Pero en fin, entonces, bueno, ¿qué programita voluntad me vais a dar? de colaboración. Yo creo que lo que no se puede es empezar aquí a encapsular las cosas y decir, la derecha se une. Pues qué derecha más rara ese PP, porque sus políticas son políticas de izquierdas. Entonces, si eso es la derecha, pues entonces yo no soy de derecha, desde luego. Bien, Bueno, hay que ¿alguien más está comenzar. enfadado aquí en la mesa hoy? Joaquín, bienvenido, buenas noches. Bueno, pues desde la montaña de Moratalla hasta la mar de Cartagena, en medio, Ángela Sobrino, muy buenas noches. Buenas noches. Comunidad solar. ¿Cómo no va a haber comunidad solar en Murcia? Pues es natural. Obviamente, Efectivamente. ¿Qué tal? obviamente. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de que hayáis venido a verme. Tú estás, ¿cómo es la cosa? ¿Tú llevas comunidad solar aquí? ¿Estás aquí y trabajas en el conjunto de comunidad solar? ¿Estáis fragmentados por comunidades, por provincias? ¿Cómo va eso? Bueno, Comunidad Solar como tal está en Madrid, lo único que tenemos también oficina en Castellón, tenemos gente trabajando en un montón de sitios, incluso fuera. O sea que Comunidad Solar está en todos lados y también está en Murcia. De 17 comunidades autónomas habéis decidido venir aquí a Murcia, que estaba justo yo. Así que aquí estamos. Yo soy de Comunidad Solar. ¿Es comunero? Ah, bueno, entonces conoce, puede hablar él, entonces, puede hablar Joaquín. En la huerta tengo 7 placas ahí Qué maravilla, qué de maravilla. Comunidad Solar. Esto no estaba preparado. No tenía ni demás idea. beber sí, pero esto no. Bueno, ahora mismo estáis con dos proyectos que a la gente le está llamando mucho la atención. Uno ya lo he conseguido entender yo, con lo cual está bien, que es el del autoconsumo remoto. Y esa posibilidad absolutamente fantástica de que no seas solo consumidor de energía y por tanto dependas del humor bueno o malo, generalmente malo, de quien te la distribuye, sino que además puedas ser productor de tu propia energía. Y luego está la cuestión de la aerotermia. La cuestión de la aerotermia que generalmente venía siempre con un San Benito previo, que es que gasta mucho. Y los aparatos son demasiado grandes y no hay dónde colocarlos. Y vosotros estáis dándole la vuelta a toda la cuestión de la aerotermia, ¿en qué sentido? Bueno, corrijo, no es que gaste mucho la aerotermia, al revés, gasta 3 o 4 veces menos que el gas. No, pero que te decía todo el mundo, Pero esto gasta una barbaridad. no es que gaste, o sea, gasta electricidad, pero ya no estás gastando gas, que gasta muchísimo más, que es perjudicial y es más caro. Y también lo único malo que tiene la aerotermia es que es una inversión cara. Al final, ponerte una aerotermia en casa, pues suele requerir un pago inicial, ahí por ejemplo estáis viendo la web con precios, y requiere pues, de una inversión. Es una fuente renovable, es mucho mejor que el gas, pero hay que hacer la instalación y por tanto ese pago. Lo que nosotros hemos hecho es facilitar esto al máximo e intentar dar el máximo ahorro posible. ¿Cómo hacemos esto? Con una compra en grupo. Hemos lanzado una compra en grupo en Comunidad Solar porque al final cuantos más se unan, pues más descuento podemos hacer. Es como una economía de escala. Entonces, hemos negociado con Acierta Eficiencia, que pertenece al grupo Caser, un descuento para el grupo. Cuanta más gente se vaya uniendo, mayor descuento. Podemos empezar desde un 10% hasta un 30%, tanto en el equipo como en la instalación de aerotermia. Vamos a conseguir el 30% porque ya hay más de 200 personas interesadas y seguro que lo alcanzamos. Ahí podéis ver el descuento. Y además ponemos aún más facilidades para que podamos ahorrar incluso más. Ayudamos prestando asesoramiento fiscal para que se puedan bonificar desde un 20 a un 60% en renta, porque al final cuando tú te pones un sistema de aerotermia puedes conseguir un certificado de eficiencia energética. Eso te quería preguntar yo, sí, porque una de las cosas que vosotros empezasteis a aportar desde el principio, cuando solo era cuestión de placas, y era una magnífica idea, era la de, en líneas generales, el ciudadano no sabe, pues tampoco está metido en estas historias, cuánto se puede ahorrar, qué ayudas le pueden dar, qué se puede desgravar, que no se preocupe, nosotros lo arreglamos, y aquí hacéis un poco lo mismo con este certificado. Lo mismo. Al final, si algo caracteriza a Comunidad Solar es que intentamos hacerlo todo lo más fácil posible, que las personas se puedan beneficiar al máximo de todo lo que haya disponible para conseguir el máximo ahorro, y en este caso es igual. Comunidad Solar, primero, negocia este descuento con Acierta, luego hace asesoramiento fiscal para explicar a la persona lo que tiene que hacer en su renta del año que viene. Como os digo, puede ser un beneficio, una bonificación de un 20 hasta un 60% de la inversión de aerotermia. Y encima hemos hecho una cosa que aún es un poco desconocida, y es que también gestionamos la venta de los certificados CAE. El certificado CAE es el certificado de ahorro energético que se genera cuando una persona, pues cuando te instalas aerotermia estás ahorrando kilovatios hora, porque al final el gas gasta más que la aerotermia.
Entonces eso, hay un mercado donde puedes vender esos certificados, la gente, la mayoría ni lo sabe, y nosotros también nos encargamos de esto. Entonces puedes obtener incluso un beneficio extra, un ingreso adicional de entre 800 hasta 1.500 euros, dependiendo también del precio de mercado y del ahorro que tengas. O sea, en resumen, si un sistema de aerotermia te puede costar de media, una vivienda media, 12.000 euros, con este sistema intentamos que sea pues, más de un 50% de ahorro y que se pueda quedar en 5.000. Así la gente se anima a decir adiós al gas y a poder pasarse a una fuente renovable. Con la aliciente además de que a partir de ese momento tu factura se va a reducir. Claro, claro, es que la aerotermia, el consumo se puede reducir hasta 4 veces más. Claro. Y encima, si tienes algún producto, o sea, si tienes tu propia producción de energía, de electricidad, pues claro, aún más la reduces. Si tienes paneles fotovoltaicos o tienes autoconsumo remoto, como comentabas, te autoabasteces. Pues sale, en Murcia, Comunidad Solar. Ángela Sobrino, muchísimas Muchas gracias. De verdad que vale la pena entrar y buscarlo. Entre usted en la web, en comunidadsolar.es, y infórmese sobre el asunto porque la propuesta es... Importante que tenemos la lista de interés abierta hasta final de julio. Es verdad. Sí, entonces, claro, lo que animo es que la gente se meta en la web que tiene aquí abajo o incluso que llame, nuestros asesores energéticos le atienden encantados, que se animen, que es sin compromiso, que pidan información y que se unan a este pedazo de compra en grupo. Ángela Sobrino, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros vamos a empezar con la cuestión de la actualidad. Hay una llamada que hay que hacer. Lo suyo sería irse a la publicidad, como hacemos habitualmente, pero hoy tenemos un invitado especial al que hay que meterle ya sí o sí, porque madruga muchísimo, que es Luis del Pino, que desde que empezó en Radio Libertad por las mañanas, pues se levanta a las 4, entonces, y nos dijo que nos esperaba. A ver si es posible conectar con él, porque nos interesaría muchísimo conocer su opinión antes de que se vaya a dormir, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido con esta cuestión de los pactos, Pepe Vox, el follón de la reforma o no de la ley de extranjería, etcétera. No sé si lo tenemos. Si no lo tenemos, aún no, pues nos vamos a la publi y volvemos con él, si os parece. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues venga, publi y a la vuelta enseguida Luis del Pino. Estamos de vuelta a Gato al Agua desde Murcia, hoy desde el edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia, en un programa que iba a ir íntegramente dedicado a cuestiones de interior, seguridad, de emergencias, protección, por el camino, es lo que tiene este oficio, que te arrolla la actualidad. Hablaremos mucho de todas formas de esa cuestión de las emergencias y tal, pero hay que ir a la actualidad, lo primero. Y tenía yo anunciado que si le pillábamos antes de que se fuera a dormir, él nos había prometido que entraba con nosotros. Don Luis del Pino, muy buenas noches. ¿Está? Don Luis, mira lo que viene. Te aplaude la gente. Oye, lo primero, muchísimas gracias por habernos esperado, de verdad, mil perdones. Y aunque sea muy rápidamente y a bote pronto, mañana te escucharemos largo y tendido tu juicio sobre la situación en este momento de los pactos, ya no pactos, de PP y Vox. Yo creo que no nos ha oído nada, o sea, ni el aplauso, ni nada, ¿verdad? Nada, de nada. Generalmente tiene que quitarle a una tecla que se llama mute, que todo el mundo tiene puesta mientras habla. A ver, ¿puede ser? ¿Lo tenemos? Luis del Pino, que mañana empieza muy temprano en Radio Libertad, bueno, tempranísimo, y hay que preparar el programa antes, claro. Seguimos con problemas, metemos el vídeo y esperamos a ver si se coge. Bueno, pues nosotros habíamos preparado un vídeo, si usted se acuerda, cuando se cumplió el año de los pactos de gobierno, nosotros aquí recordamos, bueno, esto levantó una enorme esperanza en toda la derecha social española, porque además estaban funcionando bien. Se estaba demostrando que era posible hacer política de otra manera. Y Miguel Gutiérrez hizo un informe francamente interesante que me parece que vale la pena rescatar. Es este. Hace un año, el panorama político autonómico dio un giro de 180 grados con la victoria electoral del bloque de centro-derecha. Desde entonces, el Partido Popular y Vox gobiernan juntos en Extremadura, en la región de Murcia, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. También en Castilla y León desde un año antes. La colaboración entre ambas fuerzas está dando sus frutos. Veamos algunos ejemplos. En la Comunidad Valenciana ambos partidos han presentado una proposición de libertad educativa. Se ha eliminado el 25% obligatorio de valenciano en las zonas castellanoparlantes de la región.
Ese porcentaje mínimo solo se mantiene en las áreas donde sí se habla valenciano. La inmersión total no está permitida. La presencia equilibrada de ambas lenguas es obligatoria desde tercero de primaria. En Aragón, ambas formaciones han derogado la Ley de Memoria Democrática Regional y han impulsado una ley de concordia que reconoce a todas las víctimas de la guerra y no solo a las de un bando. La ley cuestiona las subvenciones en esta materia, unas ayudas que deberán, a partir de ahora, ser justificadas debidamente. La ley será recurrida al Constitucional por el Gobierno central. Castilla y León y la Comunidad Valenciana también impulsan iniciativas similares. En Extremadura, las medidas reflejan partidas de apoyo a la natalidad, al mundo rural y a la reducción del gasto superfluo, como las subvenciones a los sindicatos. Esta última medida también se ha aplicado en otras regiones. En Murcia, el Ejecutivo de López Miras y de Antelo ha reducido impuestos y las subvenciones a los sindicatos en un 25%. Sin embargo, PP y Vox no han sido capaces de consensuar una nueva ley de protección del Mar Menor, un hecho que ha provocado una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto ante la abstención del PP con la propuesta de Vox. En Castilla y León, donde gobiernan en coalición desde 2022, se ha destinado el 11% de los presupuestos, 1.500 millones, al apoyo a la agricultura y a la ganadería ante la crisis que sufre el sector. Además, se ha articulado un bono nacimiento y un bono concilia para fomentar la natalidad. Por otro lado, todos los consejeros de Agricultura y Mundo Rural de Vox, de estas comunidades autónomas, se reunieron en Bruselas con el comisario de Agricultura de la Unión Europea y consiguieron su compromiso para flexibilizar la PAC. A pesar de todos estos logros, desde Génova ponen trabas a los acuerdos y al entendimiento entre las formaciones, pues la máxima preocupación de Feijóo es absorber a los votantes de la formación de Abascal. Bueno, lo interesante de este informe es que, vamos a ver, nadie dijo nunca que esto iba a ser fácil, evidentemente. Pero bueno, era posible hacer cosas y sobre todo era posible hacer cosas que significaban una rectificación muy notable de la deriva que estaba llevando España en los últimos años. Nos ha parecido interesante recordar todo esto hoy porque al final, en realidad, lo que se cae por la borda es esto, ¿no? Pero las cosas buenas que se habían conseguido. Pero hay que recordar que estas cosas se han conseguido por Vox. Porque el Partido Popular, donde gobierna el solitario, ni se le ocurre, ni se le pasa por la cabeza derogar la ley de memoria histórica, ni nada. Es decir, es Vox el que ha conseguido estos éxitos y el Partido Popular se ha acoplado a lo que nosotros hemos hecho en función de nuestra representatividad. Pero cuando el Partido Popular gobierna solo, estas medidas no las toma. Por eso insisto en este asunto. Si han funcionado bien los gobiernos, ha sido por la acción de Vox. Y aquí, por ejemplo, con la magnífica labor de Pancorbo al frente de la consejería. Pero el Partido Popular, siempre con una cara al público, ha sido una cara buena y bien con los pactos, pero sabemos que cuando están gobernando en solitario, nada de esto lo llevan adelante. Entonces, pues... Joaquín, pero es que precisamente por eso se justifica el pacto. Porque si el Vox el pacto se justifica con lo que se ha firmado. Si no se cumple lo firmado... Entiéndeme. No, déjame acabar un momento. Yo lo que quiero decir es que tú has dicho que no hubiera habido ley de derogación de la ley de memoria histórica y, por tanto, ley de concordia, que no hubiera habido revisión de la política lingüística en Baleares, que no hubiera habido y no habría revisión de la política sobre el Mar Menor en Murcia, etcétera. Bueno, gracias a eso, para eso sirven los pactos. Para eso era bueno el pacto. En Murcia no ha habido ninguna posición de PP con respecto al Mar Menor. Bueno, te lo digo porque es lo que ha puesto ahí en el... Tienes razón, no lo ha habido y la debería de haber. Pero bueno, ha habido algunas cosas y algunas cosas buenas. En definitiva, lo que yo quiero decirte es que Vox ha facilitado y ha forzado a que el Partido Popular hiciera cosas que igual no hubiera hecho. Pues magnífico. Alegrémonos de ello. Esa es la eficacia de la política positiva. Tenemos a Moreno Bonilla en Andalucía haciendo exactamente la misma política que hacía anteriormente el PSOE. De hecho, con la ley de eutanasia está movilizando ambulancias para aplicar la ley de eutanasia por todos los pueblos de Andalucía. Entonces, el pacto, naturalmente, tiene una serie de ítems, una serie de puntos. Esos puntos nosotros los hemos cumplido a rajatabla, los hemos cumplido escrupulosamente. El Partido Popular no. Y en un asunto tan sensible como es este, de la inmigración,
se pliega a las exigencias del Partido Socialista. Por tanto, nosotros no podemos estar en un gobierno que está haciendo lo contrario de lo que nosotros hemos dicho y por lo cual nosotros nos presentamos a las elecciones. Entonces, es imposible decir, bueno, es que si estáis vosotros, el PP se vuelve más racional. No, que se vuelvan racionales ellos y luego pactamos otra vez. Bueno, sí, vamos a ver, yo no voy a discutir vuestras convicciones, que por supuesto las respeto, me parecen muy bien. No conozco tampoco los intríngulis ni las interioridades de esta deriva finalmente de ruptura, ¿no? Pero en fin, creo que de otra manera hay que buscar el encuentro, porque si no encontramos un punto de encuentro, la centro-derecha español, en mi opinión, jamás llegará al poder. Hay que cumplir con los acuerdos. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte del acuerdo. Es el Partido Popular el que no ha cumplido la parte del acuerdo. Esto es así. Bueno, evidente. Están pasando cosas muy importantes. En Francia, mira, el centro prefiere pactar con la izquierda. Es decir, que, claro. Don Luis del Pino, ¿ya? ¿De verdad? No me lo puedo creer. ¿Nos escucha? Luis, maestro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Están. O sea, habéis aplaudido tanto que habéis fundido la pantalla. Ya, a ver si podemos recuperar otra vez. Esto es la vehemencia de Murcia. Que ha dejado. A ver. ¿No hay forma de que vuelva? No. O sea, ¿lo han apagado? Sí, a ver. Ahí está. No aplaudáis otra vez, que si no se nos da la señal. Luis del Pino, oye, mil gracias de verdad por esperar hasta tan tarde, que para ti es tardísimo, por nosotros, y aunque solo sea 2 minutos, yo sí quería escucharte ahora, antes de escucharte mañana, sobre la cuestión del pacto. Nada. Sí, ahora, ya. No sé si os lo has escuchado. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No sé si me escuchas ahora, Luis, ¿me escuchas? Un poco mal, pero sí. Quería pedirte, aunque solo sean 2 minutos, tu valoración de la ruptura de los pactos PP-Vox, por lo que hasta el momento sabemos, que ya veremos si mañana sabemos más. Bueno, por el momento no sabemos qué es lo que dirá Vox. Yo entiendo que la postura que seguirá Vox pues es una postura formalista, en el sentido de decir que por el momento no se ha producido ninguna decisión de los gobiernos. No hay manera. O sea, Marlaska nos está haciendo la vida imposible. Bueno, pues nada, déjalo estar, que se vaya a dormir, que mañana tiene que levantarse a las 4, porque es que soy un pobre. Pues nada, mandarle un abrazo. Bueno, bien, nosotros vamos a ir a lo que teníamos previsto. Yo les recuerdo que este programa, no me quiero equivocar además en la mención, que es muy importante, lo estamos realizando aquí con vosotros, gracias, y a ellos hay que dar las gracias, a la vicepresidencia y Consejería del Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio del Gobierno de la Región de Murcia. Y nosotros querríamos empezar ya con la cosa directamente local, porque son cosas locales que tienen la particularidad de que toda España las siente como suyas, o una muy buena parte de España. La cuestión del Mar Menor, por ejemplo, porque se convierte en polémica permanente. Y todo el mundo termina, por cierto, con una idea bastante distorsionada de lo que realmente ocurre. Y me parece que era ayer o antes de ayer, cuando apareció un informe científico que mira tú por dónde da la razón a los agricultores, no a toda la progredumbre y tal, ¿no? Bueno, y luego la cuestión del agua, que es un contradios. O sea, repartimos menos, pero el agua no se puede repartir. Así que, si os parece, vamos a ir por partes. Enseguida estarán con nosotros 2 responsables de emergencias, precisamente, del Gobierno de Murcia. Con ellos vamos a hablar largo y tendido, y además, a petición de uno de ellos, que es una cosa que le toca muy directamente, vamos a hablar del Mar Menor, hombre, por ejemplo. Información. El Mar Menor es uno de los grandes temas de la región de Murcia. Se trata de un asunto que enfrenta al ecologismo con el campo por la contaminación del mar, ya que los primeros acusan a los segundos de ser los responsables. Vox denuncia que la izquierda hace pasar a sus activistas políticos por científicos para señalar y cargar contra los agricultores. Sin embargo, el veredicto de los expertos independientes dista mucho de lo que denuncia la izquierda. Brian Lapointe, experto en contaminación de aguas, estudió el Mar Menor el pasado mes de marzo y llegó a una conclusión. No es culpa del campo, sino de las aguas residuales procedentes del enorme número de urbanizaciones cercanas al mar. Los datos hablan de la procedencia de los nutrientes y revelan que la contaminación de las aguas es provocada fundamentalmente por la entrada de aguas residuales de origen urbano que han sido tratadas mal.
Pone como ejemplo el nitrógeno, que procedía en un 50% de aguas residuales y solo en un 8% de los fertilizantes utilizados por los agricultores. De esta forma queda claro dónde hay que actuar. El experto recomienda mejorar la infraestructura de tratamiento y gestión de aguas residuales, vía superficial y subterránea, y reducir la carga de nutrientes para recuperar la calidad del agua y apoyar paralelamente la recuperación de las praderas marinas. A pesar de este claro veredicto, no hay consenso sobre la forma de actuar. Vox llevó a la Asamblea de Murcia una proposición de ley para modificar la legislación vigente del Mar Menor, pero el Partido Popular se abstuvo y no permitió que fuera tomada ni siquiera en consideración. Sin embargo, Vox sí apoyó una moción posterior de los populares para modificar la ley. La propuesta de la formación de Abascal va en consonancia con los datos. Pretende, entre otras cosas, realizar un saneamiento separativo de aguas pluviales y fecales, que sea obligatorio en todos los ayuntamientos ribereños de la zona, que son los grandes culpables de lo que se vierte. Y propone además elaborar un plan que permita a los agricultores instalar desalobrizadoras que eliminen todas las salmueras. Está por ver qué le depara al Mar Menor. Don Rubén Martínez Alpáñez es el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Murcia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y además el que ha dicho por lo bajini que hablemos del Mar Menor era él, así que ahora vamos a hablar del Mar Menor. Pero antes de ello, lo primero que voy a hacer va a ser agradecerle que haya traído al recuerdo Lorca y los terremotos de Lorca, porque todo España, todo Murcia se movilizó ante ese desastre, pero se movilizó en el corto plazo, porque tuvo que llegar un consejero de Vox para que se terminaran de pagar las indemnizaciones a todos los damnificados por el terremoto de Lorca. 13 años después todavía no se habían abonado todas las subvenciones, todas las ayudas a aquellos que perdieron sus casas. Y ya no le quiero decir a aquellos que tuvieron la desgracia de perder la vida o algún familiar que perdiera la vida. 13 años después. Eso sin duda alguna una característica de los gobiernos que ha tenido la región de Murcia hasta la fecha, y es la parsimonia que decimos aquí. Con relación a la ley del Mar Menor, después de 4 años avanzaron en el desarrollo de su ley del Mar Menor y crearon una comisión. 4 años para ponerse de acuerdo con el Ministerio para crear una comisión. Después de esos 4 años... Eso es la parsimonia también. Eso es la parsimonia también, más o menos. Sí, porque después de esos 4 años crean la comisión y el primer cometido es darse un plazo de 6 meses para determinar de qué van a hablar en esa comisión. Y en esto ya pues nosotros ya no pudimos esperar más. Nosotros somos gente que venimos de nuestro trabajo ordinario de la calle, no somos gente que estemos agarrados al sillón y muchísimo menos que vivamos de la política, y teníamos que meter prisa. Teníamos que meter prisa porque la región lo necesita, el Mar Menor lo necesita, los agricultores, los constructores, todos. En definitiva, presentamos una ley y la ley esa pues no salió adelante. Y no salió adelante porque había que consultar con expertos. Ahora estamos consultando con los expertos, están los expertos acudiendo a la Asamblea Regional y todos nos están dando la razón. La ley de Vox es buena, la ley de Vox era buena y finalmente, Dios mediante, en unos meses se aprobará la ley que puso Vox encima de la mesa. Bueno, pues bien está. Es una buena noticia. Sí. Porque además el tema del Mar Menor es cada día peor. Sí, yo, que tengo una casa en Cabo de Palos, no es que sea el Mar Menor, pero sabéis que está al lado del Mar Menor. A mí soy enamorado del Mar Menor desde que era niño, y la verdad es que veo cómo se va muriendo poco a poco por una estupidez, y es que no quieren abrir olas, no se enteran que o el agua se remueve o aquello se muere, es decir, que es que no hay manera. Pero aparte de eso, han hecho un ataque a todo lo que es el campo de Cartagena en cuanto a los cultivos, que han acabado prácticamente o van a acabar probablemente con la agricultura temprana de la zona. Y eso sí que es grave. Es decir, ahora me contabas tú antes precisamente, 464 millones del Miteco que pusieron en grandes medidas que no han ejecutado ni el 9%, pero sobre todo, además, yo recuerdo el famoso plan de filtros verdes que empezaba a pensar en expropiar fincas a las cuales han perjudicado las mejores fincas de cultivo, por ejemplo, una en Torre Pacheco, a la que yo conozco muy bien, es decir, no me estoy hablando solamente del poniente, de las que hay detrás de los Nietos y de los Urrutias, sino todas las del norte. En fin, un auténtico desastre. Toda la política de la señora esta que ha ido
a Europa del Namiteco. La señora esta es Teresa Rivera. Teresa Que le Rivera. daba no sé qué decirlo, pero porque es muy cortés, pero... No, porque bueno, Ya. que es, como tú sabes muy bien, representante oficial de muchos lobbies energéticos. Es que es una lobista climática, ella vive Totalmente. de eso, o sea, no es otra cosa. Teresa Aparte Rivera. de esposa del célebre argentino juez. Bueno, no, es el hijo, ¿no? No, ¿es el hijo o el Sí, hombre, sí, es el hijo de Bacigalupo. de Bacigalupo, ¿no? Sí, sí. En fin. Esto ya son cosas de señores mayores, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. Pues es importante Pero, destacar, en fin. ahora que ha sacado Perdona, a sí. colación a Teresa Rivera, que en la campaña electoral de las europeas estuvo en Murcia. Fue un viaje relámpago, Pedro Sánchez y ella. Pues dieron un meeting enfrente de unas casitas muy bonitas que hay en los Alcázares que no tienen red de saneamiento. Pleno Mira qué siglo bien. XXI. Primera Ya. línea de playa, segunda línea de playa, no hay red de saneamiento. Y la culpa es de los agricultores, seguramente. Sí. Eso es del todo insostenible y eso es del todo en pleno siglo XXI. Que urbanizaciones en primera línea de playa no tengan red de saneamiento, pero la culpa es de los agricultores. Pues efectivamente. Pero no solamente en los Alcázares, en toda la línea de la Todo, costa. todo, que sí, por Y supuesto. por tanto allí todos son aguas residuales, como ha demostrado el informe, ¿no? Así es. En fin, bueno, mire, de lo que se trataba fundamentalmente era de que esto se fuera conociendo, ¿no? Y este informe de Miguel Gutiérrez se basa precisamente en las últimas conclusiones científicas. Otra cosa es que la ministra de Ciencia se entere, pero bueno. Estábamos con la cosa de las emergencias. Yo he citado nada más empezar el programa el asunto de Lorca, porque para nosotros como televisión, cuando éramos Intereconomía y después, fue algo muy importante. Esto ya es un poco hacer confesión personal y entiendo que a la gente le aburra un poco, pero cuando eres periodista normalmente estás contando de todo, estás contando todo género de catástrofes, pero rara vez las vives de verdad, ¿no? Y con la violencia, por ejemplo, la guerra, cuando lo ves en la tele no huele, cuando estás allí es distinto. Y con esto es un poco igual. Cuando te informas sobre una calamidad, sobre una catástrofe, simplemente es información y acabas insensibilizado. Estar allí a pie de suelo, sobre todo cuando se ha abierto el suelo, es otra cosa. Y eso es lo que nos pasó a todos los que entonces estábamos haciendo televisión en esta casa. Y pudimos conocer de primera mano a la gente que estaba allí trabajando en aquello. Y uno de ellos, precisamente, ahora es el director general de emergencias, que es Ricardo Villalba. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Qué experiencias, ¿eh? Dura, muy dura. Pero una cosa, y tú ahora estás en esto otra vez. ¿Antes también te dedicabas a eso? Sí, yo Toda la llevo 30 años en el mundo de las emergencias y la seguridad. Estuve una temporada dedicado a la actividad privada en excedencia durante 9 años, dedicado básicamente a la formación también en el área, a la consultoría también en el área de seguridad y emergencias, y me reincorporé con motivo de la pandemia de nuevo a mi puesto de trabajo, que es la jefatura de servicio de emergencias de Lorca. Una vida tranquila, ¿no? Eso, Bueno. si cogí un mal día para dejar de fumar. Sí, sí, Vale, es un mundo complejo, pero también interesante porque es variado, ¿no? Y no sueles aburrirte, ¿no? Siempre no sabes qué te va a deparar, como fue el terremoto, que fue totalmente sorpresivo, aunque en cierta medida tenemos una experiencia porque nuestras pedanías altas, las de Lorca, habían sido afectadas en al menos 2 ocasiones por terremotos destructivos, pero bueno. Eso es interesante, porque uno siempre está preparado para lo peor, pero en realidad nunca está realmente preparado. Es decir, al final lo peor te supera siempre. Claro, yo soy valenciano, es decir, la cosa de las riadas, pues te puedes imaginar, forman parte, pero nunca estás preparado. Evidentemente, nunca. ¿Y cómo lo haces? Pues yo recuerdo, por ejemplo, aquí la bronca formidable que hubo, y además me parece que con toda la razón por parte de la gente del campo, dejándonos limpiar los cauces, por ejemplo, ¿no? Y cuando no te dejan, ¿qué haces? El problema es que cuando chocamos con el radicalismo ecológico, por ejemplo, pues no nos dejan limpiar cauces, por ejemplo. O sea, tenemos una serie de elementos como taráis y demás que sabemos que van a obturar las salidas de agua previstas para tal fin y que van a generar pues, la acumulación de las mismas y, por tanto, el desbordamiento en determinados puntos de cauce. Eso es matemático, no hay otra cuestión. Entonces, cuando hemos forzado esa situación, por ejemplo, en el caso de Lorca, pues hemos tenido una respuesta y una contestación fuerte de determinados sectores, pero entiendo que la seguridad de las personas está por encima de todo. ¿Hasta dónde llegan las potestades de un gobierno autonómico, por ejemplo?
porque al fin y al cabo el que es el responsable literalmente del territorio eres tú, porque es tu tierra, ¿verdad? Es la que tú gestionas y con frecuencia tienes que enfrentarte a legislaciones, reglamentos, etcétera, que ha impuesto alguien que nunca sabes muy bien quién es, pero que manda un montón y que una vez que se tienen que aplicar en la práctica resulta que son contraproducentes. ¿Hasta dónde tiene mano un gobierno regional? A ver, en materia de emergencias y protección civil sí tenemos bastante capacidad de ejecutar legislación que permita y posibilite facilitar lo que son las actuaciones propias, ¿no? En cierta manera, aunque estamos viviendo un fenómeno muy curioso, como el PSOE a principios de la democracia facilitó muchísimo lo que era entregar las competencias en materia de emergencias a las comunidades autónomas, y desde hace unos años hasta ahora, con el PSOE otra vez, se está produciendo un fenómeno regresivo de control de ese tipo de políticas, porque tienen un cierto interés, mucho interés en controlarlo todo, y también esta parte. Por tanto, nos encontramos muchas veces, como por ejemplo hace unos meses en el Consejo Nacional de Protección Civil, como a las balsas de nuestros regantes pues querían ponerle, en vez de exigirle un plan de emergencias, querían exigirles dos. Era una ocurrencia del MITECO. ¿Cómo dos? Dos, una para el plan de emergencias de la propia presa y otra para el plan de emergencia exterior, cuando hasta ahora se estaba utilizando un solo plan, lo que facilitaba sin duda pues lo que era la implantación del mismo, abarataba costes, y la gestión luego de la propia administración de la implantación del plan era mucho más sencilla. Ahora, el MITECO pretendía dos planes. Lo paramos en seco, discutimos con Marlaska y bueno, la cosa por ahora se ha frenado y esperemos que no nos pongan más dificultades, porque en definitiva se trata de ponerle dificultades en lo que nos afecta a nosotros, a nuestros regantes. Es decir, gástese usted el doble de dinero, haga usted dos planes y implante dos planes en simultáneo, lo cual es complicado y prácticamente contradictorio. Ahora te voy a hacer una pregunta que va a parecer una estupidez, pero seguro que no lo es, ¿eh? Porque con vosotros, con los servicios de emergencias, pasa un poco como cuando mamá se va de vacaciones, ¿no? Que de repente todo falla y no sabes por qué. Claro, normalmente estamos todos tan acostumbrados a que las cosas no fallen, ¿no?, que no reparamos en que eso ocurre porque estáis ahí. Si no estáis es cuando todo se hunde. ¿Y cómo se organiza? Porque fundamentalmente me imagino que es cuestión de previsión, protocolo, organización, tesón, claro, porque tiene que estar todos los días todo revisado. Evidentemente hay que planificar. Tenemos que planificar. Un dato. Nosotros nos hemos encontrado el Plan Territorial de Protección Civil de la región de Murcia con 22 años de antigüedad y sin actualizar, que por suerte hemos actualizado y lo tenemos listo para llevarlo a la Comisión Regional de Protección Civil cuando sea el momento de convocatoria, pero ya lo tenemos actualizado. Vamos a decirle todo. Hay que tener la planificación, luego hay que contar con buenos profesionales. Al final el factor humano es fundamental. ¿Por qué? Porque la adaptación que tenemos y las capacidades que tenemos vienen fundamentalmente de la experiencia, y esa experiencia nos permite adaptarnos a situaciones a veces no previstas, con lo cual también es fundamental e importantísimo. Y, evidentemente, también pues, contar con la prevención. Intentamos que la población, a través, de hecho, estamos en el desarrollo de varias campañas desde la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, de varias campañas para ayudar a la población a su autoprotección desde la prevención. Es fundamental. Esos tres factores nos ayudan a que luego podamos manejar, gestionar una situación crítica. A veces no, a veces tenemos al Partido Socialista poniendo pegas. Por ejemplo, en las últimas 48 horas han llegado a las costas de la región de Murcia 9 pateras, con alrededor de 120 personas aproximadamente. Digo aproximadamente porque la delegación de gobierno no nos da la información clara y correcta, ¿no? Nos enteramos por otros servicios que están participando, pero quien tiene que informar no lo informa bien. La Dirección General, que pertenece a la Consejería de Interior, tiene el único helicóptero que hay en la región con capacidad de hacer un rescate en el mar. Le hemos dicho al propio Marlaska en ese Consejo Nacional de Protección Civil del 10 de abril, oiga, haga el favor de avisarnos cuando viene una oleada de pateras, porque si hay que intervenir, tenemos que configurar el helicóptero en modo mar, en intervención en el mar. Hay que ponerle flotadores, los rescatadores tienen que ponerse su equipo, y no lo hemos conseguido. ¿Qué implica eso? Que nos avisan
cuando ha zozobrado ya y tenemos a esas personas que vienen en patera, a esas personas manejadas por las mafias, las tenemos en el agua. Y la delegación del Gobierno, atentos a lo que voy a leer, porque esto que ha contado Ricardo es en Murcia. En Baleares, la delegación del Gobierno en Baleares lo ha ocultado, pero fuentes dependientes de la delegación, entre usted y yo, que le coge la policía y te llama, porque está la historia, ¿verdad?, confirman que Mallorca, Cabrera y Formentera están sufriendo una avalancha inmigratoria en las últimas 48 horas, más de 300 inmigrantes ilegales por el momento y continúan llegando. Bueno, ahora vamos a hablar enseguida con Rubén Pulido, que lo tenemos ya esperando. ¿Esto cómo se para? Sobre todo cuando quien tiene que ayudarte no te ayuda. A ver, existe una opacidad absoluta para que la sociedad no se entere de lo que está pasando. Nosotros tenemos la gestión del 112, donde participa Guardia Civil y Policía Nacional, y tienen instrucciones de evitar el sistema 112, de hablar directamente por un teléfono convencional con otros servicios para que precisamente no nos enteremos. En este contingente de inmigrantes que ha llegado ilegalmente en las últimas 48 horas, calculamos por los llamantes, que nos han llegado las llamadas, que hay entre 10 y 15 menores, cuando hablamos de menas, 10 y 15 menores. No les puedo precisar acompañados o no, pero hay entre 10 y 15 menores, que ya lo tenemos el dato. Entonces, luchamos contra esta opacidad. Es complicado, porque al final son servicios jerarquizados que están respondiendo a una autoridad superior que les impide dar la información que tendría que proceder en este sentido. Hablando de todo esto, estábamos pendientes de una conexión con Rubén Pulido, que como usted sabe, porque lo habrá visto en nuestro programa, es el mayor especialista español en los flujos migratorios y sobre todo en contar lo que nadie cuenta. Le cogemos con un pie en el estribo. Rubén, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que acaba de contar Ricardo, que ha estado ocurriendo en Murcia en estas últimas horas? Lo que nos cuentan desde Baleares, que está ocurriendo también, Te 48 con mucha horas dificultad frenéticas. ahora mismo. ¿Me escuchas con mucha dificultad? Ahora mismo sí. Pues ya verás con lo que te tengo que decir. Si te hablo más despacio y así me escuchas, ¿o no? Nada. Se ha quedado congelado. Y no me extraña nada. Vamos a hacer una cosa. Rubén, Ricardo, ¿os quedáis con nosotros un instante? Muy bien. Todavía. Si os parece, vamos a la publicidad porque hay que hacer una pausa, sí o sí, ¿verdad? Mientras tanto... ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Mientras tanto, tratamos de arreglar esa conexión y vamos evaluando estas otras cuestiones de emergencia. Ya que tenemos aquí a los responsables, vamos a preguntarles todo lo que hay que saber. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato al Agua desde Murcia, invitados por el Gobierno Regional de Murcia, por la Consejería de Interior. Por cierto, le voy a preguntar algo que con toda seguridad usted se ha preguntado alguna vez. ¿Qué carajo quiere decir ordenación del territorio? Porque se imagina algún señor ahí poniendo, en fin. Bueno, pero esto será después. Como sabe usted, hoy es el día, en fin, en el que, como en aquella película, es un mal día para dejar de fumar, con perdón. Hemos tenido la ruptura de los pactos PP-Vox. Sabe usted que ha anunciado Santiago Abascal hace un par de horas que se rompen todos. Los vicepresidentes de Vox van a presentar su dimisión si no lo han hecho ya. Algunos lo han hecho ya, como es el caso de Nolasco. De tal forma que esa experiencia, que es con lo que hemos empezado el programa, esa experiencia que objetivamente había contribuido a explicar a los españoles que era posible hacer otra política, si no se diluye, por lo menos se frena. Y se frena, además, con una cuestión particularmente compleja, en las que hay que hacer un esfuerzo importante, en las que hay que hacer un esfuerzo importante de pedagogía, que es la cuestión de los menas, donde hay que explicar un montón de cosas para que no pase solo el discurso ternurista de son nuestros niños, que era la consejera de Inclusión de la Junta de Andalucía, son nuestros niños que acompañamos hasta los 25 años. A los 25 años, en fin, pues mire usted, para niños... Bueno, vamos a ver, la situación cuál ha sido ahora mismo. Como usted sabe, el PP en principio dice que no va a aprobar la ley de extranjería de Sánchez, ley que supuestamente sería la que obligaría a repartir equitativamente por toda España los menores no acompañados. Al mismo tiempo, sí que compra íntegramente el PP el discurso del Gobierno en cuanto al reparto de menores no acompañados, con el consiguiente efecto llamada, porque este es el problema. O sea, el problema no es qué haces con 700 que están entrados, no. El problema es que 700.000 que están fuera no vean en sus móviles que pueden entrar. Claro. Y ahí es donde el PP parece que no quiere dar el paso necesario.
¿Sabe usted lo que está pasando en París ahora? Me parece que tenemos la imagen, ¿verdad? La policía ha ido con furgones por toda la ciudad a recoger a todos los inmigrantes ilegales, creo que tenemos el titular. Y los están metiendo en autobuses y sacándolos fuera, sin decirles a dónde los llevan. Yo creo que no lo saben ni ellos. ¿Por qué? Por los Juegos Olímpicos. Entonces, como París, si usted ha estado recientemente, sabrá que es bastante intransitable, que ha hecho el Macron, después de haber montado toda la campaña electoral contra Marine Le Pen, que si falta humanidad por la inmigración, pues esta gente va a coger los autobuses, mete a todos los ilegales dentro y los saca de la ciudad para que los turistas no los vean. O sea, es que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quedas mucho mejor delante de todo el mundo? Bueno, no lo sé, adoptando una posición buenista. Pero es que eres un político, tu obligación no es esa. Salvo que quieras deliberadamente fomentar el fenómeno, que entonces ya, en fin, entramos en otro género de consideraciones. ¿Cómo va a quedar este reparto de menas? Pues como vamos a ver en este mapa a continuación, lo vemos en pantalla, en las comunidades de PP y Vox. Ya tenía unos cuantos, van a tener más. Ahora, lo que se planteaba, y con bastante tiro, por cierto, lo planteaba Irene González, a ver si la podemos tener esta noche, es ¿esto por qué no se lo plantea el Gobierno a los alcaldes? Claro, porque esos chavales no van a una comunidad autónoma, van a un municipio concreto. ¿Y ahí quién tiene que dar razón a los vecinos? El alcalde, no el de la comunidad autónoma. Bueno, esta es la cuestión. A todo esto hay dos elementos que me parece que es importantísimo subrayar para saber de qué estamos hablando realmente. Uno, lo contábamos ayer en El Gato, el 67%... El reparto de... ¿Perdón? ¿Ha sonado por ahí una voz que o es como sea Pilar Alegría, que nos ha cortado la señal? No, digo, el 67% son marroquíes. Marruecos no es un país que esté en guerra, Marruecos no es un país que tenga hambrunas, Marruecos no es un país subdesarrollado. Atentos al informe que Miguel Gutiérrez contará en El Gato la semana que viene sobre las cesiones de la política española de Marruecos, ¿vale? Dos, el 64% son mayores de edad. Vemos la información, es que son mayores de edad. Si ya es dudoso que un chaval de 17 lo puedas considerar menor, pues yo no sé comer usted con 17 años, pero yo me acuerdo de cómo era yo. O sea, vulnerable poco, ¿verdad? Bueno, es que encima son mayores de 18 y algunos muy mayores. Bueno, es que esta es la realidad, ¿no? Este es el asunto. Entonces, resulta que hemos de habilitar una enorme cantidad de gasto para hacer frente a algo que exactamente ¿por qué hemos de hacerlo? Es que es la pregunta a la que habría que contestar. Bueno, en fin, todo esto quería contarlo yo para poner en contexto lo que ha ocurrido en el plano político. Siendo esta la realidad, la posición del Partido Popular, lo que un acreditado comunicador, hoy más bien ha descrito al bando peperista, llama maricomplejines, totalmente. Claro, no vayan a decir que yo no quiero, ¿no? Bueno, vale, pues luego tendrás que ir a los ayuntamientos a explicarlo. Digo yo, no lo sé. Bueno, en fin, vale. Joaquín, perdón. Sí, que hay una cuestión que yo creo que hay que tratar necesariamente. Y es esta política panfilista. No me gusta decir buenista. Es verdad que lo de Gustavo Bueno soy de un purista con eso. Panfilista. Porque se basa en argumentos de carácter ético, que hay que cuidarles, que hay que darles de comer. Pero nosotros tenemos unos recursos limitados. Y cuando se desbordan esos recursos, entonces resulta que es la propia ética la que ya no se puede cumplir, porque no hay recursos para atenderles. Entonces esto no puede ser que se solucione apelando a los buenos sentimientos, como si los demás fuésemos monstruos o algo así, como si los demás quisiéramos que murieran en el mar, que lo están diciendo. Es que nosotros somos una sociedad política. Si entran mañana 30 millones de nigerianos, pues olvídate de la sociedad política, porque no tenemos ni médicos, ni maestros, ni alimentos para darles. Entonces es la destrucción de la sociedad política y por eso necesitamos una política seria. Además, ¿dónde se ha visto que los refugiados sean solamente niños y nunca niñas? ¿Eso dónde se ha visto?
Pero ¿a quién intentan engañar con esto? Son todos varones, muchos de ellos en edad militar, niñas ninguna. Ayer decía la ministra, ¡ay, los niños y las niñas! ¿Pero qué niñas? ¿Quién ha visto a las niñas por alguna parte? ¿Y dónde están las mujeres? En una guerra lo normal es las mujeres y los niños los primeros que salen. Si es una situación de que son refugiados de verdad, lo normal es eso. Los más débiles, los que no pueden entrar en el frente de batalla. Pero aquí lo que están entrando son zagalones, como se dice aquí en Murcia, zagalones. Y ojo, y Rubén Pulido explicaba el otro día que se están vaciando las cárceles de Marruecos. Sí, eso es verdad. Según- ¿Cómo has dicho que sí? ¿Pajarones? Zagalones. Zagalones, ¿Cómo? zagalones. Zagalones de Zagal. Eso en Madrid no lo hubiera dicho, pero aquí lo digo. Zagalones, no, pero hay que decirlo en Madrid también. Sí, Zagalones. Javier, continuando con los datos que ha dado Joaquín Robles, muy certeros, pues es cierto que si vienen niñas, este porcentaje está muy por debajo del 10%. Bien, pues de este porcentaje del menor del 10%, el 90% de esas mujeres o niñas, el 90% son víctimas de trata de blancas, son víctimas de explotación sexual. Y me van a permitir que haga un pequeño paréntesis y que diga aquí públicamente, como portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, que hoy es un día para sentirse verdaderamente orgulloso de mi partido, de mi presidente Abascal y de mi presidente Antelo, porque yo no podría ir con la cabeza alta. Yo no podría salir a la calle si tuviera conflictos morales y permitir, como se está permitiendo ahora mismo, que las mafias se enriquezcan traficando con niños, explotando sexualmente a mujeres y explotando a chicos. Eso no puede ser por mantener un sillón. Y eso lo están haciendo ahora mismo el Partido Socialista y el Partido Demócrata. Muy bien. Cada minuto de estos cuenta. La cuestión es que ya que tenemos aquí a responsables bien bregados, ¿verdad?, en la materia, sí que os querría preguntar algo que todos nos preguntamos. En la práctica, ¿esto cómo funciona materialmente? Tú has hablado antes, la cosa de la recogida, el helicóptero que tenéis pero que no os dejan usar o que no os avisa con suficiente tiempo para hacerlo. ¿Cómo se hace físicamente? ¿Esos rescates dónde van? ¿Qué se hace con ellos? Bien, normalmente tendría que funcionar primeramente lo que es la defensa de nuestras fronteras, de nuestro territorio, de nuestras aguas. Ahora mismo he abierto 2 corredores, evidentemente, muy definidos, uno que viene hacia Canarias y otro que viene de Argelia y del norte de Marruecos al Levante español. Eso es lo primero. Primeramente es cómo puede darse el caso de que las pateras no solo lleguen a nuestra costa, sino que se reutilicen en posteriores viajes. Eso es. Análisis rápido. ¿Cómo puede ser? O sea, estamos en el modelo patera-taxi o taxi-patera, que es reutilizada ante la impunidad de unos servicios de defensa de costa que no funcionan, unos sistemas de detección temprana que no funcionan y que básicamente tenemos la patrullera de la Guardia Civil en Cartagena con una dotación que no tiene una continuidad las 24 horas del día, una escasez de personal absoluto, y Salvamento Marítimo, que sí la tiene, pues interviniendo para interceptar estas pateras y poder quitarlas del medio. En muchas ocasiones se interviene porque verdaderamente una patera tiene problemas, se ha quedado a la deriva, está zozobrando. Pero, ¿qué pretende el Ministerio de Interior? ¿Qué pretende la delegación de gobierno? Interceptar la patera para quitarla de en medio, meterla en una zona de puerto donde no se vean y no se pueda estimar por el resto de las personas qué está pasando, cuántos están llegando. Es la ocultación. Por eso partimos de la base de que tenemos nuestras defensas totalmente fuera de lugar, fuera de juego, entra todo, pero además entra y retorna, y vuelve a entrar y retorna y vuelve a entrar. O sea, es evidente que las mafias se conocen perfectamente la manga del Mar Menor para utilizarla de punto de llegada en invierno, porque saben que normalmente no hay mucha gente, llegan al atardecer y nos enteramos de que eso pasa no porque la Guardia Civil las detecte, sino porque a veces se quedan embarrancadas y no pueden dar marcha atrás de motor y no se pueden reutilizar. Pero ahí ya total y absoluto
una utilización total de lo que es el retorno, la ida y la vuelta y el modelo taxi-patera. Eso es una realidad. Esos buques nodrizas que les proporcionan combustible en los puntos predefinidos, porque esa es la cuestión, y tenemos capacidad. El Estado español, a través de sus Fuerzas Armadas y a través incluso de su Guardia Civil, tiene capacidad para evitar eso, por supuesto. Si hubiera voluntad, suprimir esos buques nodrizas de aguas internacionales costaría muy poquito. Sería muy sencillo. Pero evidentemente está montada, está creado ese corredor, cuando habla de corredor humanitario, no, esto es corredor de inmigración ilegal, ese corredor está abierto y su única limitación es el mal tiempo. ¿Cuándo llegan pateras? Evidentemente, cuando tenemos un tiempo como el de estos días, con mar en calma, que no hay ninguna dificultad en la navegación. Ellos también ya, como antes llegaban también cuando había mala mar, pero como tienen tanta facilidad, incluso con buena mar, en llegar sin que haya obstáculos, pues ya vienen de forma continuada y sin ningún tipo de riesgo para ellos, normalmente. Ya digo, llegan, dejan a esas personas y regresan. Y desde el punto de vista competencial, una comunidad autónoma ahí no puede hacer absolutamente nada, Nada. salvo tratar de fregar el suelo después. Porque, claro, con esta gente aquí, Esa que gente hayan nos llegado, llega, claro. que no sabes quiénes son. Claro, esa gente llega normalmente al CATE, ahí en el CATE los clasifican y... El CATE no es lo que parece, ¿no? Claro, no es lo que ¿El parece. CATE es, qué quiere decir exactamente? Centro de Atención Temporal de Inmigrantes. Llegan ahí, lo clasifican, lo filian y entonces, ¿qué ocurre? Pues unos salen por la puerta, obviamente, libre, en autobuses, se distribuyen, se abren las puertas en estaciones de autobuses de distintas ciudades de la región o fuera de la región, y otros, como son los menores, automáticamente ya llegan a los servicios, ahora así llaman a la puerta de los servicios sociales de la comunidad autónoma para que los atiendan. La región de Murcia es receptora neta de menas. O sea, nosotros realmente, y tenemos sobradas razones para no aceptar menas, porque somos receptores netos. O sea, el año, entre 2022 y 2023, llegaron 70 menas a las costas de la región de Murcia. Nuestros centros de atención están colapsados. Pero es que tendríamos que ser nosotros de los que entráramos en Murcia en el circuito de reparto a otras comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Porque si eres de interior, como Extremadura, que tienes 30 menas, nosotros a día de hoy, si no recuerdo mal, tenemos 322 menas. 322 menas. Se ha incrementado en 70. La subida ha sido brutal y va acompañada de la subida de inmigración, obviamente, ¿no? De un 81%, casi concuerda, salen las cuentas con lo de los menas. Problema, que somos receptores netos. Tendríamos que enviar menas a otras comunidades autónomas, Pero sí que no recibir. Perdóname, todo esto es una locura. Vamos a ver. Las comunidades autónomas no son más que paganos en esta historia. Es decir, son los que pagan el desastre de la falta de política exterior, que tendría que empezar por ahí, de la falta de política de defensa, porque ¿para qué está la Marina Española sino para salvaguardar la defensa de las costas y del mar territorial y más allá del mar territorial? Es que está por ley, es que es así de establecido. No, pero los de la Armada se ponen muy dignos diciendo que no, ellos están para Letonia y eso. El mismo cínico del presidente del gobierno el otro día en la cumbre de la OTAN habló de esto. Exactamente. Exigió, es verdad. claro, cuando le dijeron que había que decir, el discurso general del secretario general de Biden y tal igual era aportar más dinero por parte de los países miembros. Y él dijo que sí, que de acuerdo, pero que también se aportase mayor protección frente a las inmigraciones ilegales y tal igual. El presidente del gobierno español, no sé si os enterasteis de esto, en Washington hace 5 días. Es decir, que es... Y luego, por otro lado, lo que denunciaba perfectamente la primera ministra italiana, Meloni, el otro día con respecto a la acusación de irresponsable que le hizo el señor Macron, ¿no? Habéis oído el discurso de la señora Meloni. Es impresionante y tiene toda la razón. Ustedes que se han dedicado a derribar a Libia, ustedes que por razones puramente de intereses económicos, que son los de las grandes empresas de defensa francesa, de las Dassault y tal y cual. Ustedes que se dedican a esto, pero ¿cómo nadie se dedica? Porque aquí hay un negocio detrás de todo esto, un negocio evidente, que es el negocio del tráfico de personas. Negocio que está permitido y que está produciéndose todos los días. Y nadie pone el grito en el cielo. Oiga, mire, al margen del tema humanitario o no humanitario de los menas, al margen del tema de la inmigración, pero usted no ve que hay aquí un tráfico peor que el tráfico de drogas, que es el tráfico de trata humana, en definitiva de esclavitud, en última instancia. Mira, hoy mismo un capitán de navío de Rota
explica que la distancia por mar entre Senegal y Canarias son 950 millas náuticas. Un cayuco navega unas 5 millas. Tardarían 10 días en llegar y necesitarían llevar bidones de... Exactamente. O sea, que evidentemente les remolcan. Este era capitán de navío. Capitán de Pues navío. no llegará almirante si ha publicado Ya lo eso, sé. ya verás. Evidentemente les remolcan, pero toda esta cuestión viene también del panfilismo y la gente es responsable de este asunto. Es que hasta que no te toca la China, pues no saltas. Pero realmente esto es una vergüenza. Yo he sido profesor 30 años en un instituto, tuve 5 o 6 menas, estuve. 2 pequeñitos, estaban en primero de la ESO. Los otros eran los zanguangos, ya que estamos aquí en Murcia. Y lo primero que no querían que le dieran clase las profesoras. Claro. Las profesoras ni verlas. Claro. Pero los que me daban pena eran los pequeños. Los pequeños lloraban todos los días porque querían volver con sus padres. Y los tenían ahí. O sea, los padres los habían mandado a la buena de Dios. Entonces, lo que hay que pensar es realmente, nosotros tenemos la necesidad de acoger a esta gente. Es decir, y tenemos la obligación, cuando son sus propios padres los que les dejan a su buena suerte en un país extranjero. Y cuando sabemos que el salario mínimo en Marruecos es de aproximadamente 300 euros y aquí les damos 3.000 al mes, pues coño, es más fácil, les damos 500 y se los queden allí. ¿Cuánto cuesta? Es que, por ¿Se favor, acuerda que le había dicho que es teníamos increíble. hecho el cálculo? Vamos a verlo, porque tenemos un vídeo precisamente sobre esa cuestión. Mientras tanto vamos ajustando otras cuestiones. El coste unitario, con perdón por la expresión, ¿lo vemos? Venga. 3.000 pavos. El reparto de menas por toda España es, sin duda, el tema más comentado en las últimas semanas. Sobre este tema se ha hablado mucho, desde las posturas de cada partido hasta las repercusiones políticas y sociales que puede ocasionar. Pero ¿cuánto cuesta mantener un MEN en España? Este dato es difícil de concretar debido a la falta de transparencia que hay sobre este tema, y es que no se conoce ni siquiera el dato real de cuántos menas acoge España en la actualidad. Para poder ofrecer una cifra real del coste de un MENA en España, hay que tener en cuenta varios factores: los centros de acogida, las partidas que se destinan a cada comunidad autónoma para estos centros y cuánto recibe cada MENA para sus gastos básicos. Si empezamos con los centros, el último dato es del año 2021, cuando se aseguró que en nuestro país había 1.219 centros de acogida. Para su mantenimiento hace falta dinero, que lo gestiona cada comunidad autónoma. El pago mensual para todos los MENAs que acoge Andalucía es de 420 euros, 300 en el caso de Murcia, 472 en las Islas Canarias y 707 euros en Ceuta. En Extremadura el pago mensual es de 537 euros, en Castilla-La Mancha de 420. En la Comunidad de Madrid la cantidad es de 400 euros y en la Comunidad Valenciana de 1.125, siendo la que más dinero destina a los MENAs. En Galicia y La Rioja la cifra es de casi 400 euros al mes. En Asturias, Cantabria, Aragón y las Islas Baleares superan esa cifra y en el caso del País Vasco, Navarra y Cataluña se superan los 600 euros al mes. Por otro lado, aunque no existe una cantidad fija, cada MENA sí que recibe una pequeña asignación mensual para diferentes gastos. Unas cantidades que, como todo en este tema, carecen de transparencia. Cada comunidad es la encargada de establecer este gasto, pero suelen oscilar entre los 200 y los 300 euros al mes. En definitiva, si nos ponemos a contabilizar estos gastos, nos damos cuenta que España destina mucho dinero en acoger y mantener a los menores extranjeros. ¿Sabe usted qué es lo más complicado? Que es que en realidad estas cifras son tentativas, porque luego hay fluctuaciones de todo género. Y lo que a mí me gustaría saber, porque supongo que es lo que le gustaría saber a cualquier ciudadano común, ¿esto exactamente quién lo paga? El ciudadano, por supuesto, sí, pero ¿cómo? Yo sí le puedo garantizar, don Javier, que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2024 incluye estima y gasta, porque gastar algunos sí que saben, 5.400 euros aproximadamente al mes por MENA en la región de Murcia. 5.400 euros. Y ese importe no lleva incorporado las modificaciones que le están haciendo en los centros, porque le están haciendo, independientemente de la licencia de obra, porque aquí en el Ayuntamiento de Murcia, concretamente, donde estamos, amplían los centros de MENA sin tener todos los permisos reglamentarios, pues le están poniendo piscina, le están poniendo una serie de servicios que esos no están en esos 5.400 que estamos contando. Claro, eso lo contrasta con la situación
situación real de la comunidad autónoma o, por ejemplo, con la propia Consejería de Emergencias que dirige nuestro presidente Antelo, y entonces nos echamos las manos a la cabeza. Porque han comentado también, sé que es de Valencia, la riada, y comentaban también la situación de emergencia. Les voy a contar una anécdota con el permiso de nuestro presidente Antelo y hoy, mañana no, pero hoy, vicepresidente de la Comunidad Autónoma. El primer día que fue nombrado consejero, pues cayó una riada. Y entonces él no tenía equipo, no tenía, porque fue el primer día. Pues él quiso ir al centro de emergencia. Pues no podía porque estaba inundado. Resulta que el centro de emergencia de la región de Murcia era el primero que se inundaba. Y se volvió a inundar hace poco. Claro, una de las primeras cosas que nos impuso, que el presidente Antelo, que nos dijo a nosotros, dice, bueno, esto tenemos que arreglarlo, y el presupuesto de emergencia este año ha tenido el mayor incremento de la historia en seguridad y emergencia, precisamente para solventar todas estas cosas. Claro, o sea, no puede ser que el centro donde se coordinan todas las emergencias de la región sea el primero que no se puede utilizar. Eso es lo que está pasando, o lo que estaba pasando en esta región. Es decir, 5.400 por barba. ¿En qué se gastan exactamente y cómo? Es decir, a mí me gusta vivir bien, pero confieso que gastarme 5.400 euros al mes yo solo en mí mismo, sí, que tendría que hacer un esfuerzo. Y sobre todo cuando... Es una broma un poco macabra, pero ¿cómo se calcula eso? ¿Al mes o al año? Al mes. Al mes. Claro, al mes por individuo. Sí. Es que es mucho dinero. Así es. Los cuidadores y todo eso también cobran. Es que, claro... ahí es donde yo quería ir. Es que el negocio es completo, acá y allá. Claro. No te adelantes, que yo quería ver el detalle. No sé exactamente en qué se están gastando luego dentro del centro eso, porque llevan trabajadores sociales, llevan profesores, llevan todo. Lo que sí les puedo garantizar es que ellos, que tienen la obligación de estar ahí dentro, luego no están. Lo primero que hacen es saltar y salir corriendo. Y les puedo garantizar que además de eso, si le añadimos de ese gasto de 5.400, si le añadimos los gastos que conlleva llamar a la policía y llamar a los servicios de emergencia por todos los robos y por todas las agresiones que hay en los entornos de los centros de Mena, entonces eso, más que 5.400, lo estaríamos elevando ya casi a 10.000. Estamos hablando de un desorden absoluto. Rubén, a ver si yo lo entiendo. O sea, a vosotros os cae el regalito. Tenéis que gastar el dinero para sufragarlo. Esos 5.400 no es que tú vayas a ver a cada chaval y le des un fajo, ¿verdad?, de 5.400. Ese es el prorrateo, digamos, del presupuesto general. Eso lo entiende todo el mundo. ¿A quién va? Es decir, ¿quién recibe ese dinero de la comunidad autónoma para gestionar qué? Las propias organizaciones dentro de políticas sociales, ellos tienen contratados esto que en ocasiones... Cuadrat demonstrandum, que es donde está el nudo aquí. Que son las organizaciones las que tienen montada toda una estructura, que tienen un servicio a lo mejor para reponer un profesor que se va de baja en un colegio. Tardamos 15 días, pero allí tienen 2 por si acaso. Que se ha creado, por tanto, una administración paralela absolutamente que no tiene que dar explicaciones como la administración, porque son entidades, al fin y al cabo, privadas, ¿verdad? Con lo cual no tienen... nadie les va a cesar. Son contratadas por la comunidad autónoma. Tercer sector, tío. No es organismo público, ¿no? No, pero... ¿Y aparecen de dónde? ¿Contratados cómo y por quién? Es que estamos viendo... Pues claro. Este asunto nació en Canarias, cuando empezaron a escribirnos espectadores. Dice, aquí aparece una gente que nadie sabe quién es. Los meten en autobuses, se los llevan al avión. Donde llegan, resulta que aparece otra gente que nadie sabe quién es, que se encarga de bajarlos del avión y llevarlos a autobuses que van a otro sitio donde aparece otra gente que nadie sabe quién es, y los mete en un centro. Y toda esa gente, ¿de dónde ha salido? No son policías, no son funcionarios, no es protección civil, no es... Es la red clientelar del Partido Socialista de toda la vida, y bueno, a la que también se apuntan, pues, por lo visto, otros. Yo creo que es suficiente casus belli para romperlo. No, ya que estamos con la llaga abierta. Lo que te quiero decir es que desde el punto de vista de la gestión es enormemente contraproducente, porque tú no eres capaz de controlar de manera, iba a decir eficiente, ni remotamente eficiente, que efectivamente ese dinero
que desembolsas vaya a cumplir su función. Y luego, en términos jurídicos, la responsabilidad, que en caso de que pase, porque estamos hablando, vamos a ver, nosotros si pensamos en los MENA y el discurso del Partido Socialista o el discurso del Partido Popular nos va a vender como un niñito con traje de comunión y una cosa así. Pero ahora mismo, si yo les digo a cualquiera de nuestros espectadores que a las 10 de la noche, cuando vuelve a su casa de tirar la basura, le aparece un MENA por detrás, ¿en qué piensa? En la realidad. En la realidad, que es normalmente pues un chaval de entre 16 y 20 y algo años, porque hemos dicho que más del 60% es que no son ni tan siquiera menores de edad, y que se supone que está en un centro de MENA recogido, o en uno de estos pisos de estas organizaciones, porque hay algunas, aquí en el Ayuntamiento de Murcia tenemos 54 pedanías alrededor de la capital. Bien, pues hay algunas de esas pedanías que están ya plagadas de pisos en los que se alojan este tipo de gente. Obviamente el precio de mercado de la vivienda se ha reducido considerablemente. Sí. Estas organizaciones recogen dinero del Estado, recogen dinero de las comunidades autónomas y se encargan de la gestión de estos MENA. Y ya está. Y si te he visto, no me acuerdo. Como estas organizaciones reciben tanto dinero, llega un momento en que contratan a mucha gente, tienen una masa social suficientemente importante como para que ya los partidos políticos digan, uy, es que si no le hago caso ahí y no atiendo sus reivindicaciones, son muchos votos. Y así es la espiral continua de ineficiencia por parte de todo este negocio. Esto es muy importante explicarlo, porque me parece que los ciudadanos tienen que entender cómo funciona el asunto y hasta qué punto se aleja enteramente del discurso oficial. Y si usted recuerda, la operativa se parece, aunque sean casos enteramente distintos, a lo que estuvimos viendo con el asunto de los menores y las menores tuteladas por la Administración. Exacto. Porque el procedimiento resulta que era el mismo. ¿Se acuerda usted? Cuando empezamos a denunciar lo que pasaba en Baleares, luego en Valencia, luego en Madrid, luego en Asturias, al final siempre es lo mismo. Es decir, las administraciones públicas, generalmente las comunidades autónomas, dan un dinero a un tercero que no es administración, que no tiene que responder de cómo está ejecutando el asunto, ¿verdad? Y luego levantas la alfombra y vámonos, aquello es una cosa. Bueno, pues en la práctica está surgiendo una auténtica administración paralela, un paraestado, para encargarse de estas cuestiones que son absolutamente ideológicas en realidad. En fin, bueno, vamos a seguir con este asunto, vamos a irnos a la publicidad porque hay que hacer una pausa sí o sí. Antes le recuerdo lo siguiente, si nosotros hoy podemos estar contando estas cosas que seguramente usted no habrá oído en ninguna otra parte, todo esto de la administración paralela y tal, es porque usted nos ayuda. El Club de Amigos sirve para eso, para poder ser libres, para poder contar lo que otros no cuentan y para poder transmitir a nuestros espectadores lo que cabalmente pensamos que es la realidad y que efectivamente lo es y sobre todo que otros quieren ocultar. Solos no podemos hacerlo. Podríamos, pero no nos vería nadie, de lo que se trata de que esto esté abierto, ¿verdad? Y para eso hace falta el Club de Amigos y que usted cotice en el Club de Amigos su pequeña contribución mensual, que la suya será pequeña y la del vecino también, pero como somos 10.000, 20.000, 30.000 pequeños, pues al final es una cosa muy grande y permite el milagro de esta cadena de televisión, que es la única cadena de televisión en Europa que se mantiene fundamentalmente por las contribuciones de sus espectadores. Y cuanto más apriete el poder, que apretará todavía más, la semana que viene veremos en El Gato el plan de Sánchez para callarle la boca a la prensa, pues más falta hará que los ciudadanos digan, a mí no me pisáis. Eso es el Club de Amigos, un a mí no me pisáis. Por cierto, hoy aquí en Murcia, en el Moneo, están por aquí los amigos del club, precisamente, para ir rellenando fichas, así que quien quiera que vaya para arriba, que allí lo puede hacer. Por otra parte, todos los que entren este mes en el Club de Amigos tienen 4 libros de regalo, 4 libros a elegir entre todos esos que está viendo usted ahí en su pantalla. 4 libros de regalo para las santas de este mes en el Club de Amigos. A la vuelta, vamos a seguir viendo la operativa de todo esto, de cómo funciona, que es fundamental para entender por qué ha pasado hoy en España lo que ha pasado con esos pactos PP-Vox, y me parece que vamos a tener a Buxadé, a ver si conseguimos que no falle la conexión. Él lo ha puesto todo de su parte, así que ahora todo depende de las ondas. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en esta edición especial del Gato al Agua en Murcia, en el edificio Moneo, el edificio del Ayuntamiento, con un montón de amigos que han venido a vernos y que están
Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Acogidos, muchísimas gracias. Acogidos a la generosidad de la Consejería, a ver si lo digo bien, de Interior, Emergencias y Ordenación Territorial. Bien, del Gobierno regional. Luego seguimos hablando de los MENAs y en qué se va el dinero, que me parece que es una cosa que todo español tiene que saber. Pero se me había quedado pendiente una pregunta que a lo mejor a usted le parece una bobada, pero a mí me ha intrigado siempre. O sea, ordenación del territorio, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo lo ordenamos? Precisamente eso, es la estructuración correcta. Un murciano quiere montar un negocio y ese negocio implica una nave industrial, pues el papel que no te dan y no puedes iniciar el negocio, eso es por culpa de ordenación del territorio. Eso es así. Pues me lo has arreglado bien. Es así, sí. Y uno de los grandes proyectos que tiene Vox en la región de Murcia es precisamente cambiar la ley del suelo de la región de Murcia, que ese era uno de los proyectos estrella y además, y sin gastarnos un duro, porque eso lo queríamos hacer directamente desde los servicios de la comunidad autónoma o bien desde el grupo parlamentario y también de forma combinada, cambiar la ley del suelo, porque no puede ser tener tanta tipología del suelo y tener tanta traba para poner en marcha un negocio, para poder construir, cuando finalmente lo que se está haciendo es, desde luego, lastrar el crecimiento de la región de Murcia y posibilitar que permanezca todavía la existencia de planes generales de ordenación urbana, como por ejemplo en Cartagena, que data de 1985. O sea, cuando estamos hablando de una sociedad que por momentos cambia, que mes a mes no se cambia todo completamente, estamos hablando de que la estructura de las ciudades, la estructura de los polígonos industriales en Cartagena, por ejemplo, de 1985, y eso con suerte tiene. Entonces necesitamos, desde luego, leyes facilitas, leyes flexibles y leyes que permitan que se vaya adaptando el crecimiento de las ciudades en función de las propias necesidades empresariales, de los habitantes, etcétera. Es muy importante la ordenación del territorio. Y si los políticos de antes, los del Partido Popular y el Partido Socialista, hubieran hecho adecuadamente los deberes, pues a lo mejor muchos de los problemas que tenemos en el Mar Menor no los tendríamos, porque hubieran establecido adecuados planes de saneamiento para que efectivamente los crecimientos, estos grandes resorts, los crecimientos del pelotazo urbanístico de aquella época, pues habrían sido un poquito más ordenados y no tendríamos las conclusiones las situaciones que tenemos actualmente. Centrarnos en lo importante, que es lo que, por eso es por lo que Vox tiene que estar en los gobiernos, y en este caso pues, ha sido imposible por el incumplimiento de nuestros socios, pero nosotros teníamos claro que lo que necesitábamos en la región de Murcia era eliminar todo tipo de gasto superfluo y dedicarnos a lo importante. No puede ser que las policías locales de la región de Murcia no tengan ningún apoyo por parte del gobierno regional o ningún apoyo incrementado, mejor dicho, ¿no? Porque estaban estancadas las ayudas del gobierno regional a las policías locales desde hace muchísimos años. Pues nosotros lo primero que hacemos es intentar, oye, que aquí hay gente a la que no le puedes quitar las cosas de repente porque se asustan mucho. Entonces nosotros llegamos y queríamos quitarle las subvenciones a la patronal y a los sindicatos. Y entonces, claro, mucha gente se puso muy nerviosa. Bueno, pues entonces le quitamos el plan. Era quitarle un 25% el primer año, un 25% en el segundo y el tercero ya que estaban acostumbrados a que se le quitaran, ya quitarlo todo definitivamente, ¿no? ¿A qué pudimos destinar eso? Pues, por ejemplo, incrementar la ayuda a policías locales y la ayuda al plan COPLA y a otros planes de emergencia, un 129% en la Consejería de Emergencia. O sea, en definitiva, para que podamos consolidar el estado del bienestar, y eso lo digo yo porque así lo creo, pues tenemos que consolidar la libertad, pero sin seguridad no puede haber libertad. Eso está claro. Hay que apostar por la libertad. Acabas de abrir otro melón que estoy seguro de que le ha suscitado al espectador la misma pregunta que a mí, porque efectivamente normalmente no reparamos cuando vemos un policía municipal en quién lo paga o cómo se organiza eso. Y por qué el gobierno autonómico, en su caso, o es en todos los casos, o en unos sí o en otros no tiene nada que ver con la gestión de esas policías municipales, con qué criterios organizan su trabajo, porque al final, evidentemente, nuestros municipios no son los de la Santa Hermandad, ¿verdad? No se mueve de un sitio a otro enseguida. Pero eso va a ser después, porque Jorge Buxade acaba de aparecer. Jorge Buxade, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bueno, ¿qué ha pasado?
conocimiento, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional se ha reunido esta tarde y luego pues Santiago ha salido a hacer la correspondiente declaración pública donde pues hemos puesto de manifiesto pues que nuestros consejeros vicepresidentes van a presentar la dimisión y que en los gobiernos de las regiones donde estábamos con el Partido Popular, pues pasamos a la oposición ante un hecho muy grave como es que Feijóo ha decidido dar las órdenes oportunas a los presidentes regionales del Partido Popular para que se sometan a la política inmigratoria de Sánchez, es decir, a la inexistente política de control de la inmigración de Sánchez. Hay dos preguntas que se está haciendo todo el mundo. Una es, ¿esto significa que allá donde el PP esté en esta situación, Vox dejará caer gobiernos de derecha para que gobierne la izquierda? No, pues no sé cómo se llega a esa conclusión. Simplemente nosotros salimos del gobierno y, por tanto, el Partido Popular, que seguirá en el gobierno en la condición de minoría parlamentaria en todos y cada uno de los lugares. Y punto, no hay más, no hay más. Es decir, teníamos unos gobiernos con unos pactos, con unos acuerdos, lo hemos venido explicando a lo largo de este año, que los veíamos con una cierta satisfacción porque se han ido consiguiendo muchísimas cosas buenas para los vecinos de esas regiones, desde la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, la Ley de Libertad Lingüística en Valencia, todo lo que se ha conseguido en el sector agrario, en el campo, en Castilla y León, y así podríamos continuar, pero repito que esta semana, las dos últimas semanas, como consecuencia de esa presión ejercida por Sánchez y Bruselas con Feijóo, pues Feijóo ha trasladado esa presión y los gobiernos regionales del Partido Popular y Partido Vox, que íbamos caminando juntos en una misma dirección, que era el cumplimiento de esos acuerdos, pues los gobiernos del Partido Popular han decidido desmarcarse y someterse a la política inmigratoria de Sánchez. Y, por tanto, nosotros, por supuesto, pues nos debemos a nuestras convicciones profundas. No queremos ser cómplices de los problemas derivados de esa inmigración ilegal, del efecto llamada, de la inseguridad creciente en las calles, de todo lo que conocen todos y cada uno de los espectadores de este programa y los españoles que viven la realidad en la calle. Y, por tanto, pues nos apartamos de ese gobierno y a partir de ahí pues el gobierno pues continuará, entiendo, con su minoría parlamentaria y pasaremos a la oposición y al trabajo parlamentario. Visto desde la perspectiva del ciudadano de a pie, lo que se ha percibido fundamentalmente es, ante una situación como esta sobrevenida, no la evaluaremos, ya lo hemos hablado aquí largo y tendido, ¿verdad? Vox lanza un órdago al PP y el PP, a su vez, dice a que no te atreves. Es la impresión que da. Sobre esta impresión, y por ir aclarando extremos, el Partido Popular, cuando Vox dijo que estaba dispuesto a salir de los gobiernos si se aprobaban estas medidas, ¿el Partido Popular hizo algún movimiento de acercamiento, ya sea como partido, o sea, Génova, Feijóo, ya sea en los diferentes gobiernos regionales? Pues yo creo que lo hemos dicho a través de las cuentas de redes sociales a lo largo del día de ayer y de esta mañana, y es que ha sido una llamada personal de Feijóo el que ha cambiado la posición, ha cambiado el planteamiento de los presidentes regionales que estaban hablando con nuestros vicepresidentes en las diversas regiones para oponerse y plantear esa oposición a la política inmigratoria de Sánchez. Y es Feijóo el que ha llamado uno por uno y ha exigido el sometimiento de las regiones gobernadas por Partido Popular y Vox a lo que ha decidido el señor Feijóo, que el señor Feijóo es correa de transmisión de lo que hace el Partido Popular Europeo, de la von der Leyen, de ese pacto a favor de la inmigración. Al final, por desgracia, el Partido Popular aquí en España ha decidido pues seguir la línea de ese pacto a favor de la inmigración masiva y descontrolada de von der Leyen, al cual nosotros votamos en contra y que fue uno de los temas que quisimos que fuese tema de campaña de las elecciones europeas.
También tengo que preguntar, inevitablemente, lo que también mucha gente le estará preguntando. ¿Hay alguien que haya llamado, no sé si a Jorge Buxadé, pero en fin, a Bambú o donde fuere, es decir, oye, que yo no quiero irme, que yo no quiero dimitir? No, yo creo que la reunión del Comité Ejecutivo Nacional es una reunión extraordinaria en el doble sentido, es decir, es una convocatoria no ordinaria y extraordinaria por la calidad de los debates, la calidad de las opiniones vertidas por los 20 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que todos hemos hablado con total libertad, con una posición clara, común y, por supuesto, yo no me veo más que obligado a agradecer extraordinariamente, personalmente, como he hecho con todos y cada uno de los vicepresidentes, y en la medida de lo posible lo haré con los consejeros de Vox, que han hecho un trabajo extraordinario y que, repito, porque es así, porque es un hecho indiscutible. El señor Feijóo ha dado el traste con unos gobiernos de coalición que estaban haciendo cosas muy buenas, y tendrá que ser el señor Feijóo el que explique por qué motivo ha preferido pactar con Sánchez su política inmigratoria y no seguir en el cumplimiento de los acuerdos con Vox en las regiones. Bueno, hay que decir que hasta la fecha los casos de gente que dejaba el cargo por sus convicciones en la política española eran contadísimos. Yo, de hecho, recuerdo 3, no recuerdo nada más. Ahora ya faltan dedos en las manos y en los pies para contarlos después de esta decisión de Vox. Bueno, voy a hacer otra pregunta con mala leche, que acabo periodista. ¿Qué se le va a hacer? ¿No será que alguien está maliciándose elecciones próximamente? Pues no tengo ni idea, pero ya le digo, pues Javier, que esto no ha formado parte del debate en el Comité Ejecutivo Nacional. El debate, repito, que ha sido extraordinario por la calidad, por el contenido, por los planteamientos, por los motivos que se han expuesto para que todos tuviésemos esa apuesta en común de una realidad muy complicada. La inmigración masiva, la inmigración descontrolada, la política de fronteras desprotegidas, desarrollada por Sánchez en ejecución, digamos, en esa proyección geométrica de la defectuosa política inmigratoria que ya se arrastraba con los gobiernos anteriores, está abocando a España a una situación complejísima. Llevamos meses, años, diciendo que vemos lo que sucede en Francia, en Holanda, en Suecia, en Alemania, todos los días. En algún lugar de España estamos viendo desgracias, situaciones de inseguridad, violencia, delitos, además de todo lo que supone de sobrecoste, de saturación, de colapso de los servicios públicos. Y esto lo están viviendo, lo denunciamos todos los días, los barrios más humildes, las poblaciones más pequeñas, las poblaciones costeras, pero también en el interior también. Y además se va a producir esa dispersión de esa política inmigratoria. No se trata de números, se trata de una comprensión de la realidad, de una comprensión de las preocupaciones de los españoles, de la verdadera dificultad que están viviendo y de afrontar como gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones en favor de los españoles y no en favor de intereses foráneos, en este caso de Bruselas o de las mafias, o, por supuesto, en intereses espurios, económicos, de todo ese ecosistema de organizaciones, de entidades y de chiringuitos que viven, por desgracia, del favorecimiento de la inmigración ilegal. Jorge Buxadé, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, una noche además tan complicada como la de hoy aquí en el Gato al Agua. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, es desde luego la noticia no del día. Hace unas semanas hablamos de la noticia del año, que era el año de esos pactos de gobierno. La noticia de hoy es mucho más que la noticia del día, evidentemente. Si os parece, retomamos la discusión donde lo teníamos, en la cuestión presupuestaria, porque es la típica pregunta que se hace. Hablamos de las policías, es decir, director general de emergencias, autonómico. Tenemos la competencia de coordinación de policías locales también. Claro, eso de fuerza pública en principio no tienes, pero tienes las policías municipales. Coordinación. ¿Y cómo coordinas policías de diferentes municipios que en principio tienen sus competencias acotadas a territorios muy concretos?
¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se hace? La coordinación de policías locales no es desde el punto de vista operativo, digamos, técnico en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino es de ordenación de lo que es pues su organización, formación, aspectos logísticos, es esa parte. La parte operativa está en manos de los respectivos jefes de policía y de la cadena de mando de cada policía. Nosotros lo que nos dedicamos a darle el apoyo. Pero esa cadena de mando, una cadena de mando que se agota en el nivel municipal. Se agota en el nivel municipal, correcto. Hay una de las cuestiones que planteábamos aquí que era un poco extraño que tuviéramos un servicio de coordinación de policías locales sin policías locales. Ya, también. Es un poco absurdo, lo hemos planteado, una de las cuestiones que planteamos aquí a los competentes en materia de personal de lo que es el gobierno regional, porque evidentemente tienen que ser policías locales los que participen en la coordinación de los cuerpos de policías local. Está muy bien que le demos un apoyo técnico en bastantes ámbitos, en el ámbito legal, en el ámbito formativo, pero el problema que tenemos es que lo tenemos dejado de ese lado. Y una cifra importante que nos tiene que poner en situación de cómo nos encontramos en materia de seguridad de emergencia en la comunidad. La comunidad autónoma, en octubre de 2023, en el año 23, obviamente en relación al presupuesto, era la que menos gastaba por habitante de España. Así, ¿eh? De las regiones uniprovinciales, la que menos gastaba. Con el esfuerzo que se ha hecho con el presupuesto 2024, hemos escalado 4 puestos, nos hemos situado casi en la media y hemos conseguido con esas políticas, pues bueno, dotarnos de un presupuesto que va a suponer este año en municipios, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, incrementos de hasta el 400 y el 500% respecto a lo que recibían. Un ejemplo de un ayuntamiento de tamaño medio como Puerto Lumbreras. Bueno, lo previsto en Puerto Lumbreras es que este año, que tiene unos 17.000 habitantes, una plantilla de 20 policías, le vamos a sufragar casi un tercio del coste de la plantilla de lo que son salarios, le vamos a dar además 20.000 euros, que antes tenía 3.000, para gastos de equipamiento material, que incluye chalecos antibalas, que incluye todo lo necesario, uniformidades, etcétera, y le vamos a comprar un vehículo, es decir, 40.000 euros para un vehículo, que antes tampoco existía. Ese es el esfuerzo que pongo el ejemplo con datos, ¿no? Cómo se va a distribuir ese incremento, que en materia de policía son un monto de 2,5 millones de euros de incremento respecto a los presupuestos anteriores. Ese es el ejemplo de un municipio de tamaño medio y fijándonos también mucho en aquellos que, lo primero que nos dijo nuestro consejero, tened conciencia de que somos Diputación Provincial. José Ángel Antelo nos dijo, somos Diputación Provincial y tenemos que velar por aquellos ayuntamientos más necesitados, más pequeños, que tienen más dificultades económicas, que tienen una dispersión territorial grande y que hay que apoyar. Este es un debate típico, ¿eh? Mucha gente que dice, sobre todo desde Madrid, que es que ahí se ven las cosas de una forma particular, las diputaciones provinciales todas fuera. Bueno, vete a Brañosera y cuéntaselo en Palencia. ¿Qué hace sin una diputación provincial? Claro. O efectivamente aquí con un montón de municipios pequeños y muy aislados. Bueno, última pregunta, que esta va de los dineros, que este es un asunto que a mí me tiene ha sido un año de gestión, digamos, directa y tal. Presupuestariamente podemos decir que ha habido algo más de luz y de taquígrafos sobre el uso de los presupuestos autonómicos. Pues sin lugar a dudas, porque aunque existe muchísimo recorrido en la mejora del presupuesto de la comunidad autónoma, tenga en cuenta que la región de Murcia está quebrada, eso sí, y cuando tienes una empresa quebrada, pues levantarla porque está quebrada es muy difícil. Nosotros hemos intentado empezar a poner parches allí donde estaban todas las fugas de agua y además de eso a gestionar de forma adecuada. Ahora mismo, como contaba Ricardo, nuestro director de emergencias, con todo ese gasto que se está haciendo, fíjese una cosa, si en vez de gastarnos los 6.000 euros en estos menas, resulta que una señora mayor está sola en su casa y se cae, y eso me lo ha contado a mí Ricardo, la policía local no puede asistir porque no tiene los medios suficientes para poder asistir, porque tienen a lo mejor una unidad y están en la otra punta del municipio. La ambulancia no va porque dice que ese servicio no puede cubrirlo él mismo y los bomberos tampoco pueden ir. Se queda la señora porque se ha caído y no puede levantarse 6 horas. Si en vez de darle el dinero a todos los chiringuitos estos que estamos dándole, ¿por qué? Porque mira que hay chiringuitos.
Si en vez de dar el dinero a todo esto, montamos el Servicio Integral de Rescate y Emergencia, el SIRE, que tenía previsto Antelo, que está previsto en los presupuestos, SIRE, pues con eso vamos a poder ayudar a toda esa gente. Eso es eficiencia en la gestión, pero existe muchísimo recorrido, muchísimo, porque aquí las bajadas de impuestos que se venían anunciando históricamente eran meramente simbólicas. Cuando nosotros llegamos a la Asamblea Regional y planteamos una bajada de impuestos real que afectaba a los bolsillos de la gente, el Partido Popular se negó. No sé si hay algún otro partido popular que se haya negado a bajar impuestos, pero aquí en la región de Murcia se negó a bajar esos impuestos. Y estamos intentando, o hemos intentado, en la medida de lo posible, reducir todo ese gasto superfluo, sindicatos, asociaciones, etcétera, y optimizar la gestión. Y un último ejemplo me lo va a permitir. En la otra consejería, en la de Pancorbo, después de 2 años, de aproximadamente 10 meses, el anterior consejero del ramo había destinado 200.000 euros a ayudas al alquiler. En 2 meses, el consejero de Vox, 8 millones de euros, con los mismos funcionarios. Ya. Eso es Vox. Eso es una ayuda al alquiler. Eso sí que es una ayuda al alquiler. Así. Señores, gracias mil. Vámonos a la publicidad. Vamos a dedicar a la recta final del programa. Hay que hablar del Begoñazo, claro. No se habla de otra cosa. Se complica la perspectiva judicial para el entorno de Pedro Sánchez, así que tenemos que despedir muy calurosamente a los que nos han acompañado hoy. Ricardo Villalba, director general de Emergencias, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y por la cantidad de cosas que hemos aprendido. Y Rubén Martínez Apáñez, presidente del Grupo Parlamentario de Vox, un placer. Un placer. Gracias mil a los dos, sobre todo por la cantidad de cosas que hemos aprendido de en qué consiste la política de verdad. Y en este caso concreto, además, cómo se organiza eso que se llama interior, seguridad, etcétera, 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 e incluso ordenación territorial. Pausa para la publi, dentro de un instante, más. Muchísimas gracias. Recta final del Gato al Agua en esta edición especial que estamos haciendo desde el edificio Monello del Ayuntamiento de Murcia, acogidos a la generosidad de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación Territorial del Gobierno Regional de Murcia. Hemos hablado abundantemente de cómo funcionan las cosas que normalmente damos por normales, pero que no lo son, que hay que trabajar una barbaridad. ¿Y pensaba usted que íbamos a acabar el programa sin hablar de Begoña? No. Hoy también hay que hablar de Begoña y de todo lo que hay alrededor de todo este asunto entre la mujer y el hermano. La verdad es que la red... Bueno, ¿ahora dónde estamos? Ahora estamos en que de vez en cuando aparece un informe de la UCO, o eso dice el Gobierno, diciendo que aquí no hay nada. La misma UCO, por cierto, que está investigando al hermano. Bueno, vamos a ver, vamos a poner un poco negro sobre blanco lo que de verdad hay y ahora entramos en materia. Tanto el diario El País, lejos de toda sospecha de ser cercano al PSOE, como la agencia EFE, cuyo presidente ha sido secretario de Estado de Comunicación durante el mandato de Sánchez, se han hecho eco de los informes de la UCO que deducen que sobre lo de Begoña Gómez no hay ningún caso. Ambos medios han hecho público el documento de 101 páginas de los agentes de la Benemérita que deducen que los contratos de Carlos Barrabés se tramitaron con toda normalidad. En el mismo informe concluyen que la tramitación de los 6 contratos adjudicados a las empresas del Curú del Máster de Begoña Gómez y Novanex se hicieron con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública. La Fiscalía ya lo ha remitido al juez que instruye el caso, Juan Carlos Peinado, y con la que quieren señalar la que acusan de deriva procesal que ha tomado el magistrado con la causa. Lo cierto es que ambos medios, El País y la agencia EFE, fueron los mismos que hace un mes se hicieron eco de un informe filtrado de la unidad de la Guardia Civil que apartaba a Begoña Gómez de la causa, y un elemento que tanto desde la Moncloa como desde el Partido Socialista no han tardado en utilizar. Llama la atención también la investigación que lleva a cabo la UCO sobre el hermano del presidente del Gobierno, tras el registro llevado a cabo en la Diputación de Badajoz en busca de documentación sobre David Azagra, nombre artístico de David Sánchez. Desde el propio PSOE insisten en atacar el informe y en negar que haya ningún tipo de caso. Claro, ¿qué dice la UCO sobre el asunto del hermano? Pues, por ejemplo, rastrea fondos europeos, podemos ver en la información, perdón, fondos europeos para pagar las óperas del hermano. O sea, esto sí que es nivel. O sea, ni a Mozart le pasaba eso, que le pagaran las obras con fondos europeos. Bueno, 2.
en el la UCO, perdón, en su registro, se ha llevado el ordenador del hermano. Ya veremos lo que sale ahí, si quedaba algo ahí, pero ya sabe usted que esta gente es especialista en sacar información de los ordenadores a pesar de los borrados. Hoy, por otra parte, varios medios han sacado las imágenes, era inevitable que salieran, ¿verdad?, de Begoña Gómez en el banquillo el otro día. Las han sacado, yo lo he visto tanto en Voz Populi como en Equidiario, pero son muchos medios los que lo han sacado. Begoña Gómez es esa dama que se ve al fondo, así como hecha un ovillico, ¿verdad?, en el micrófono. Lo que está diciendo es que de pie no se va a poner y que le ajusten el micrófono, que eso es lo que dijo allí en el juzgado antes de declarar. Y ahí va el propio, efectivamente, a ajustarle. Claro. Bueno, oiga, nadie tiene por qué saber cómo ajustar un micrófono. Tuvo mucha gracia el juez, que le preguntó si sabía de qué le estaban acusando. Ella dijo que no y dijo, pues la voy a ilustrar a usted. Y entonces empezó a contarle tal. Bueno. No sabemos si la ilustró, pero en fin. También han salido imágenes de ella fuera, en el exterior de los juzgados de Plaza de Castilla. Y bueno, y ahí estamos. Ahí está el momento de la salida. Mire, esto, la verdad es que, vamos a ver, sacamos la imagen porque es noticia y hay que sacarlo, pero esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Es decir, que la juez decano de los juzgados de Madrid admita trato de privilegio para una señora por ser la señora del presidente, un trato de privilegio que no se dispensa a nadie nunca, ni a la hija del rey. ¿Qué quiere usted que me diga? Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, yo quiero aclarar que la UCO no es un órgano judicial. No, efectivamente. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que tiene por misión investigar algunos delitos, especialmente los de carácter económico, por su especialidad en la gente que lo forma, etcétera, ¿no? Pero vamos, no es más que eso. Al fin y al cabo no es ni siquiera a estos efectos un perito, es decir, es en definitiva una unidad de investigación y nada más, ¿no? Que utilice o no lo utilice cuando quiera el Ministerio del Interior como le conviene, pues probablemente. Aquí lo que parece, la verdad es que la primera vez que apareció, ¿os acordáis? El informe de la UCO, que había grandes esperanzas. Yo, en aquel programa que tuvimos, ¿te acuerdas que se apareció el mismo día? Y dije, yo pocas esperanzas tengo en ese informe de inculpación en absoluto de nadie del gobierno, ni la mujer del presidente del gobierno, mucho menos. Y bueno, pues sencillamente no veo que sea nada relevante lo que ha dicho, ni tenga nada que ver sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Yo creo que la verdad es que es un tema difícil, no es un tema fácil, hay que ser, en mi opinión, yo siempre lo he visto igual, es decir, el tema no es nada fácil, no es fácil la demostración de ese tráfico de influencias indirecto que hay aquí, etcétera, aunque sea muy evidente que esa señora, obviamente, si consigue las cosas es porque la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Pero, en fin, esto es una cuestión que, al fin y al cabo, debe instruirse bien, pero luego, al final, pues pasará a un juicio, etcétera. No sabemos siquiera si llegará a juicio, porque la instrucción debe, de alguna manera, establecer una suficiencia de pruebas en relación con los hechos que constituyen delito o no constituyen delito. Sí, insisto, no es un tema fácil. Ahora, no solamente es el tema de Barrabés, también el tema, hay varios temas más, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tema de la cátedra en relación con la Universidad Complutense, es evidente que la cátedra está bien constituida, todo lo que usted quiera, pero luego ya la utilización de eso a efectos personales es otra cosa. Totalmente hay diferente. Que distinguir dos planos, porque si no la discusión se pierde. Hay que distinguir el plano jurídico del plano político y el plano moral. Sí, en el plano político y en el plano moral, pues es evidente que esta señora está donde está por ser la mujer del presidente del gobierno, eso está clarísimo. Y que se le haga una cátedra ex profeso por ser quien es, y además la ha pedido ella, por lo visto, según las últimas informaciones que han salido. Bueno, no es que la pidiera ella, es que acudieron a concedérsela, que es una cosa alucinante. Sin ningún mérito académico y sin nada. Entonces, aunque judicialmente no se pudiese demostrar que efectivamente ha habido tráfico de influencias y estos delitos que se le imputan, desde el punto de vista político, pues una mínima decencia exige la inmediata dimisión del presidente del gobierno, porque es evidente, y eso no hace falta tampoco mucho ruido judicial, es evidente que esta señora, su capacitación profesional es ser la mujer de, y punto, no hay más, como el hermano, no hay más. Efectivamente, eso está claro. Hay una responsabilidad
política, pero no ya de ella, porque ya no es política, sino del presidente del gobierno. El presidente del gobierno, claro. Claro, lógicamente. Y en cuanto a la responsabilidad moral, no, nadie se la va a exigir, pero en última instancia, insisto en que el tema judicial no es tan sencillo, no es que el juez tiene una labor difícil. Bueno, pues ¿Quieres decir que salvo que conste, alguna violencia sobre, no me refiero a violencia física, porque nunca se sabe, pero bueno, sobre la persona que ha otorgado un contrato y se han cumplido todos los procedimientos de forma regular, no puedes decir que haya habido un delito, ni siquiera que haya una carta de recomendación de Begoña? Sí, bueno, y además aquí hay una cuestión desde el principio que es que hemos puesto todo sobre el tema de las dos cartas y los dos adjudicaciones. No solo eso, pero claro, pero también es verdad que no hay ocultación, todo es público, lo hace con claridad. Las cartas están ahí, etcétera, es decir, que no... Es un tema distinto. ¿Te das cuenta la enormidad que es esto, no, Jesús Trillo? O sea, si tú... Perdón, ya es la hora. No, pero si tú orinas en el parque a la vista de todo el mundo, no pasa nada. No, lo que te quiero decir... Y si estás camuflado, ya tienes una multa del ayuntamiento. Entiéndeme. Desde un punto de vista criminal, es evidente que no es lo mismo el establecer una recomendación, etcétera, ocultamente, de manera por atrás, en secreto y tal igual. Pero yo es que flipo con Jesús, y eso que es de Cartagena. Pero vamos a ver, pero si lo que todo el mundo hace normalmente precisamente son recomendaciones ocultas, dice que eso es lo normal. Hombre, y se hace para no hacer las expresas. Vamos a ver, yo lo que quiero decir es que son papeles que costan un expediente. Ya, pero hay otra derivada, que si son públicas es porque probablemente se sienten impunes. Estoy convencido. Y porque saben perfectamente que no va a pasar absolutamente nada por el nivel de degeneración moral que hemos llegado con este gobierno. Sí, pero Joaquín, es la impunidad total, y esto lo estamos viendo en esta deriva totalitaria de este gobierno. Que tenéis el 17, ¿no? En el aniversario de las Navas, es el 16 de Bailén. Vamos a tener comparecencia, y será larga porque creo que empieza a las 11 el pleno, y como normalmente aprovecha para salir en el telediario, mínimo 4 horas lo vamos a tener ahí pegando la... Y ahí es donde nos va a explicar cómo nos va a regenerar. Sí, nos va a regenerar, sí. De todas formas, creo que nos va a montar una sauna a cada uno. Aquí de los temas que han salido... El efecto regenerador de la sauna es un clásico. Aquí de los temas que han salido, lo más gordo es, sin duda alguna, del que nunca se habla, que es de Globalia, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque ya todo esto, cuando he contado lo de la carta de recomendación, iba a empezar a hacer la enumeración. Claro, porque aquí digamos que el gran el tema de Globalia son muchos millones, y ahí estamos hablando de la influencia para nada más y nada menos que obtener unos créditos que se salen de la órbita, ¿no? Claro, y ahí la cuestión es que es un lío. Yo prometo que vamos a hacer la semana que viene un mapa, porque ya creo que nos perdemos todos ya con este asunto. Pero tú tienes el mogollón, Aldama, ¿no? Aldama, Contacto, Globalia, Aeroeuropa, Guacalúa, Barrabés. El propio Aldama también es el Mundo Coldo y el Mundo Ábalos. Ahora Ábalos es una señora que se llama Andrea y otra que se llama Jessica, que prefiero no saber quiénes eran, pero bueno, ahí estaban también dentro del salido en el mogollón. Esto es el mismo jaleo de las mascarillas de Armengol y las de Illa, que al parecer no se puede decir nada, está prohibido, no se puede decir nada de todo esto, y todo es la misma constelación. Así es, todo eso... Bueno, y luego el hermano, no cuento nada más del hermano. El hermano. Sí, pero que estamos en manos de un autócrata, esto está clarísimo. Y la oposición del Partido Popular, bueno, pues saca el tema de vez en cuando, pero lo saca con sordina. La oposición del Partido Popular, por cierto, ya... Y además pasa otra cosa, y es que cuando sacan el tema, se viene la falacia tú coque y tú más. Porque cuando el PP dice Begoña tal, pues los otros dicen la Gürtel. Sí, y así estamos. Yo creo que llevan razón los dos en lo que acusan. Atentos a lo del PP la semana que viene. No es que vaya a hacer nada malo, creo, aún. El que lo va a hacer es Pedro Sánchez, que es ese plan de regeneración democrática. Atentos a lo que está pasando ahora mismo en Francia, donde después de estas elecciones toda la progredumbre mediática está con que hay que cerrar una cadena de televisión. Si usted es francófono, le aconsejo que la vea, que es C-News, que es una cadena de televisión abiertamente muy de derechas. Bueno, normal, hacen televisión, pero quieren cerrarla. Pero quieren cerrarla hasta el punto de que han llevado al presidente del grupo al Senado a que dé explicaciones de por qué no tiene suficiente porcentaje de periodistas de izquierdas dentro de la cadena. Dice, pero bueno, claro, ¿qué pasa? Ocurre que en Francia la concesión del espacio de emisión es expresamente una concesión pública.
En realidad no solo de la tele, porque, por ejemplo, la prensa escrita vive muy fundamentalmente de las subvenciones al papel que da el gobierno, pero subvenciones millonarias. Bueno, ahora mismo todo el empeño de la izquierda política y mediática es encerrar esas cadenas. Y yo me temo que en lo que está pensando el aparato que rodea la corte de Pedro es en copiar el modelo. No te quepa duda. Pero claro, y utilizar para eso la famosa ley de medios de la Comisión Europea. Eso sería ya acabar con la democracia en este país, ¿no? Pues que queda poquita. Claro. Bueno, bien, pero ante eso digo yo que tendremos que decir también algo al pueblo, ¿no? Pues ahí estamos precisamente nosotros. Claro, perdóname, Raquel, ¿cuánto me has dicho que nos queda? Que se me ha ido el santo al cielo. 1 minuto y medio ya. Bueno, pues nada, adiós, muchas gracias. En fin, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche aquí. Ya sabéis que gracias a vosotros existimos. A vosotros y a todos los que en vuestras casas nos estáis apoyando con el Club de Amigos, que es lo que nos da la vida. Y es lo que nos va a permitir, además, resistir a esa marea liberticida que con toda seguridad Pedro Sánchez, si puede, va a desatar. En fin, aquí estaremos y estaremos porque sabemos que vosotros estáis con nosotros. Y nuestro agradecimiento a la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación Territorial del Gobierno de Murcia que nos ha acogido aquí esta noche. Nos despedimos con la declaración de la noche. Santiago Abascal, se acabaron los pactos. ¿Lo podemos colocar? Lo vemos y con él nos despedimos. Adiós. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes. Y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo.